qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Tienes un remolque y una no para el tractor, o buen agricultor o regalas su casa. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Estás currando, no paras de sudar, de llegar a casa solo quieres mojar. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. No eres cocinera y te pone un buen jamón, no comes cosechado, no demora mogollón. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Si tienes un cassette y una cinta que poner, mejor que sea Bambi, no te reventaré. Cosechadoras, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, ¿quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Si tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 aparcadoras.
tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Si tienes un cassette y una cinta que poner, mejor que sea Bambi, no te reventaré. Cosechadoras, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, ¿quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Si tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Tienes un remolque y una para el tractor, o buen agricultor lo regalas una. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Estás currando, no paras de sudar, de llegar a casa solo quieres mojar. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. No eres cocinera y te pone un buen jamón, no comes cosechando de mola mogollón. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Si tienes un cassette y una cinta que poner, mejor que sea Bambi, no te reventaré. Cosechadoras, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, ¿quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores.
Tiene más dura, los de la agricultura. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Si tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a apoyar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a apoyar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Tienes un remolque y una para el tractor. A buen agricultor lo regalas su mejor. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Esta cosecha no paras de sudar. Te llevar a casa solo quieres mojar. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Tú eres cocinera y te pone un buen jamón. La comes cosechando que mola mogollón. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Si tienes un cassette y una cinta que poner, mejor que sea Bambi, no te reventaré. Cosechadoras, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, ¿quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Si tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a apoyar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres
no te reventaré. Cosechadoras, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, ¿quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Si tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a apoyar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Mujeres cocineras que con un buen jamón la comes cosechando de mola. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Si tienes un cassette y una cinta que poner, mejor que sea vampi, no te reventaré. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, ¿quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores.
tiene más dura, los de la agricultura. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Si tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Tienes un remolque y una ropa para el tractor. A buen agricultor lo regalan su versión. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Estás que te currando, no paras de sudar. Al llegar a casa solo quieres mojar. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Tu mujer es cocinera y te pone un buen jamón. La comes cosechando de mola mogollón. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Si tienes un cassette y una cinta que poner, mejor que sea Bambi, no te reventaré. Cosechadoras, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, ¿quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores, ¿quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. Tractores. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Si tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Tienes un tractor y una bomba de regar, una tierra de avena, ¿para qué quieres más? Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Que no estamos de aquí, que estamos de otro lado. Hemos venido a follar y no nos han dejado. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Tienes un remolque y una ropa para el tractor. A buen agricultor lo regalan su versión. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 pacadoras. Estás que te currando, no paras de sudar. Al llegar
cosechadoras. ¿Quién la tiene más dura? Los de la agricultura. Esos tractores. ¿Quiénes son los mejores? Los cosechadores. Oye. Dígame usted. Dime Rubén, que estaba muteado, no me di cuenta. Ah. Mira mi campo 13. Lo aboné y hay en unas zonas alrededor que sale ya con el tercer. ¿Por qué hace eso? Hay unas zonas que tiene ya el tercer abonado. Sí. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Vamos a ver, eso muchas veces pasa porque si se estropea un cultivo, o es un cultivo de no sé qué, Ah, vale. después vale de abono. Ya. Porque cuando estaba abonando no me salía el terreno más oscuro. Y después miro aquí en el mapa y veo que las zonas que no me salía el terreno más oscuro ya estaba con la tercera capa. Y esto de las tres capas, ¿cómo se hace? La primera capa al arar ya se pone como si estuviera. No, vamos a ver, la primera capa... Mierda, no puedo ir a la tienda, esto no lo puedo hacer, me cago en la leche. La primera capa normalmente suele ser la que haces con... La que haces con el rábano nudolífero. Vale, ese sería el primer abono. Después Sí. estaría el segundo, que es el abono sólido o líquido. Y el tercero líquido o sólido, dependiendo. Claro, entonces que estás obligado a echar para que tenga las tres capas, el rabo olífero ese. No, a ver, obligado no. Pero mínimo dos sí tiene que llevar, si no, no te es rentable. Claro, si no tienes el rabo olífero tienes que abonar tres veces. Sí, Una antes de sembrar, otra cuando sembras y otra después cuando ya ha nacido. correcto. Ah, vale. Entonces puedes abonar con abono tres veces también. Abonas, después siembras, vuelves a abonar y después cuando nace vuelves a abonar. Correcto. Ah, Esa es la vale. teoría. Porque yo cuando jugaba solo había dos. Yo en el que jugaba yo solo había dos capas. Sí, es que antes solo había dos. Ahí estamos. Ah, Vamos a ver dónde está esto. Esto está aquí. Vamos a arrancar el aserradero, que ahora vamos a dar un poquito de caña aquí. ahora no serradero que lle puñas 3 menos litros aos palés, polo que vi no directo do outro día. No, menos litros a los pales, no. O el otro día estaba jugando Danilo en el vídeo que hizo y ponía cada palé 4000 litros. Vale, Por estos ese, palés, estos que tenemos aquí, llevan más, son más grandes. Estos llevan 6000. en el otro mapa ya llevaba 6000, claro. Sí. Pasa que Daniel tiene el aserradero tradicional, o sea, Ah, el vale. original. Este está totalmente modificado. ¿No viste? Yo pensé que era este, pues decía, oh, lo pusieron menos litros a los... No. ¿Viste qué cartel más chulo nos hemos currado en el aserradero? No, sí que bien, sí. Eh. No, se vos currados. Notase que tendetes algo de ordenadores que eu non entendo nada. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a que tenemos ahí palés para sacar, tenemos material aquí dentro. Sí, aún tenemos material aquí dentro. O sea que hay que empezar a sacar. Vamos a ver tú. Donde miras canto material che queda? Yo es que puedo ir al menú. Yo tengo un Eh? menú aquí de... Ah, porque en el otro te ponías aquí y te ponía aquí todo. Sí, Y ahora no me sale nada. sí, a mí sí. Será porque no estoy puesto Ah, gran porque no cosa. tienes permisos. No tienes máquina, ¿no? Para sacar tu No. palés. Vale. Ay, no, yo dije, voy a hablar con este, está conectado, como no está haciendo nada, le empieza a sacar para Ah, que vaya pero es produciendo. que yo lo dejé... Uf, llevo desde ayer aquí el gallego. Dije yo, le voy sacando yo así va produciendo, como estaba sin hacer nada. Mira, vente para aquí. Ahora sí te debería salir.
Ah, ahora sí, claro, es por eso. Vale, pues nada, vamos a ir sacando estos palés y los cargamos con el tractor que está por aquí, por algún lado. Te lo voy a acercar ahora un poquito allí y los cargamos aquí, ¿vale? Te lo acerco Ah, ahora yo pues si allí. quieres tú lo hago yo, si vas a acabas de sembrar tú la... Sí, te voy a acercar este allí. Los cargas todos, los dos lados, ahí. Cuatro... Sí, Pero quiero decir, cargas las tablas más los, el escombro este también. sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja conducir este? Ahora. Vale, te lo dejo un poquito más lejos quizás, ¿no? Por aquí te lo dejaré. Bien, por aquí, ¿no? Sí, oh, de eso ahí. Bueno, pódese falar en gallego ou así, cerrado. Hombre, a ver, yo te voy a entender casi perfectamente. Ahora, los que nos estén viendo por el streaming no creo que entiendan mucho, a no sé que sean gallegos. Mi castellano sigue sendo con acento gallego moi cerrado. Vale, pues ahí tienes la mini de Massey Ferguson, una Massey Ferguson 711. Dale gas. Tractores, cosechadoras. Ay, que no me abrí el chat para mirar a estos capullos. Vale, no está. Igual me están poniendo verde por el chat. Gallego cerrado. Nos pregunta Daniel Cos 30. ¿Necesitas ayuda de un hombre? ¿Dónde están los hombres? Ok? No veo hombres yo por aquí. Ah, para ir a buscarle. ¿Quién está conectado? José Carlos, Gallego y Rubén. José Carlos iba a comer. Ah, Deixou a partida aberta. mm. Ya, solo colle uno de cada lado. Dos, uno encima y otro abajo. Ya, xa. Voy a encender las luces del tractor. Ai, e agora a máquina. Estos. Mira con qué delicadeza lo dejas ahora, ¿eh? Sí, pero ás veces non me sale sempre así, Ah, eso es práctica. Oh, la primera vez que anduve fue el otro día en la otra partida. Ah, Con Backer cargando los palés de... Los palés de pan.
No la rompas. No rompo nada. Simplemente la voy a poner bien. Ay, Dios mío, qué poca confianza en mí hay. Que me mato. Sube las patas. Están subidas, están subidas. Descuidado. A ver ahora, desde aquí. No, es un poquito para adelante. ¿Ahí quedó bien asentado o qué? No. Va a seguir bailando. Sí. Bueno, pues se puede bailar, ¿no? Igual tenemos que hacer algo de obra en esa zona. Sí. Lo estaba pensando yo también, Daniel, hacer un poquito de obra por aquí. Sí, que te vigilo, ¿eh? ¿Dónde se los cargado los dos estos? Teodora. Hola, hola. Hombre, Oscar! ¿Has dormido? Sí, sí, vengo recién despertando. No, no, ya me imagino, ya tienes voz de recién despierto. Ahí te haré el campo, ¿lo viste? Sí, 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 sí. Pasa que Huevón. cuando volví ya no estabais. Huevón, dice Daniel. Sí, sí, sí. Todos se habían ido. Me quedé solo, se fue Fran, se fue Andrés. Quedé triste, apenado ahí solo. No, ahora cuando entres ya te pago. Cosechadora. 3 o Tractores. 4 empacadoras. Qué guapo está este, ¿eh? Porque te iba a dejar plantado, abonado el campo, pero no sabía qué cosa iba a ir a plantar, así que, como dije, Maíz, pero ya casi está plantado. Págale algo más por estar sacando palets antes ah, XD. claro, yo no sabía que iban a plantar, por eso y dije, Ya, pero lo de arar el campo, eso se lo va a pagar el ayuntamiento. ¿Cuánto le pago yo por 2 euros o así? Por sacar palets. trabajé yo con Andrés. Trabajamos los dos con nuestros tractores. Con los tractores, cosechadora. Algo modesto Vaya XD. sacando tronco. 2 euros la hora. No se ve nada. Mm. Buena, Págale. José. Ah, Pasa. Demasiado. A ver, vamos a coger el man. Y que no está en directo, Daniel, que también está por acá. Daniel estaba hasta hace nada y ahora ya no. Vale, fábrica funcionando. Voy a ir a bajar esto, ¿vale? Esto que Aquí adentro. Cosechadora. 3 o 4 empacadoras. Creo que ese va a ser, creo que va a ser esa la música del servidor. Sí, yo lo veo, ¿eh? Vamos a grabar un videoclip, ya verás. Ahí Daniel en la camioneta y pasando, ¿no? Algo así.
Y viene Vázquez a arrasar con los troncos. Fabrica de tablones a pleno rendimiento. Easy ahí da gusto. Venga, vamos allá. ¿Dónde tengo que vender esto? A ver, tablones. Tablones. Abajito, ¿dónde? Abajo el aserradero. Cooperativa me da 793. Vámonos para ahí. ¿Dónde es esto? Operativo. Allí, más está cerquita. Pues vamos. Ay. Qué fome no descansar las 24 horas. Llevas durmiendo todo el día, Oscar. Venga, a trabajar. Ya son horas, ¿eh? Sí. Va a haber dormido como sus 3 horas, ¿no? Bueno, ya te estás quejando, macho. No, sí. Aquí estamos, voy a darle. Allá vamos, si está entrando. Está cargando. Mima, ahora sincronizando ahí media hora, ya verás. Claro, para ver la película Harry Potter, todo. Yo voy a ir al baño. Voy a hacer una tacita de té. Me voy a descargar ahora mientras sincronizas la serie de aquellos maravillosos años. Joder, qué noche es. ¿Quién entra? Entonces, Va a entrar Oscar, Danielo. yo. Ya me queda solo la última temporada de Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo te ha ido, Oscar sincronizando. Bueno, me voy a encender un pitillo, me voy a hacer un café, voy a bajar al perro, voy a pedir una pizza y después me imagino que ya estará. No, yo creo que un poquito más. Te alcanza para ir hasta ver la serie, yo creo. El primer capítulo. Ja 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 ja. Recicladora, tractores, recicladora. Madre mía. Creo que después me voy a quedar adentro, no me voy a salir. Por favor. No, yo creo que ahora me conecto, ya, y de ahí ya no me conecto más hasta mañana. Tengo que desaparecer, tengo que ir a dormir mis 24 horas. No, sí, ando como zombie. A ver si es verdad. Sí, no, si está sincronizando todavía, no sale ningún número cargando nada. Bueno, yo hoy le voy a dar duro aquí en la madera. Dani, mañana podíamos construir un poquito nuestra granja, por lo menos poner un silo. Somos unos gitanos y no tenemos ni silo. Y ahora, 3 o 4 empacadoras. Claro. Todavía está el Oscar Cook. Todavía está Oscar Acu. Ah, aquí, vale. claro, aquí estoy. Un cacho anda. Hola. Hola. Suscríbete al canal, dale like. No olvides de poner la campanita para que te avise cuando haga un directo. Caray, ahora ya no estás tan espabilado. A la tarde tenías una marcha que para qué. Ahora... Hacemos dinero entre Eso esta es noche. sueño todavía. Mañana por la mañana y a la noche le damos. Y ahí está. Buenas, ahí va a entrar. Fran. Hostia, llegó Frank. ¡Frank! Y yo estoy a la disponibilidad. Si alguien necesita ayuda, Buenas, Dani. ¡Buenas, Dani! Me aburro, me cago en la leche. Sí que sincronizas tú. Me cago en Dios. Pues si se aburrió, ven hijo, Ya mismo voy para adentro. Ah, pues mira, Oscar. José necesita ayuda allí con su... Dile a Oscar que se saque el chicle de la boca.
Ujú. Claro, yo te los cargo. Ya que tengo esta cosa, lo puedo manejar mejor. Ajá. Lo malo que Dice, dijo, ahí está. Dice Danielo que saques el chicle que tienes en la boca. que chicle. El chicle, que no se te entiende al hablar. Ah, que estoy aquí medio dormido todavía. Tengo recién despertando. Pues No lo venga, escucha, el despierta. ánimo, como que el ánimo lo tengo bajo todavía no me río más. Pues Claro, eso es estoy. multa, ¿eh? Ya, Gallego, ¿me Si quitáis hace los una hora permisos? te vi. Yo tengo los permisos del. Ah, vale, te voy a pagar ya. Vamos a ver. Te voy a pagar la descarga de los palés. ¿Cuántos palés quitaste? Eh, estamos, a ver, 4, como 8, porque hicimos 2 viajes parece, si no me equivoco. Está Dani ahí para que lo corrobore. Hicimos 2 viajes, 2 o 3, no sé. Hala, listo. Y ahora te voy a pagar lo de... Más. ¿Más que? No. No hicimos más, dice Daniel. ¿Sí? Hicimos más, dice. Como 3 viajes más o menos, yo creo, no sé. Estuvimos toda la noche descargando. Selladora. Bueno, ahí te mandé dinero del ayuntamiento por arar y de Cosa Nostra por los palés, ¿vale? Sí. Pasa para adentro. Selladora. Unos 4 o 5 viajes 4 serían. o 5 viajes. Sí, más o menos yo creo. Bueno, pues para la Así próxima le doy un poco más y listo. Ah, por cierto, cosechar. que este es muy cabrón. Este tiene permisos en el ayuntamiento y es capaz de coger el coche de policía y hacerse pasar por policía. Ah, no, ya no tiene. Ah, no, coño, no estoy en el Sí, ayuntamiento. sí, por eso te dije que me quitéis los permisos. Yo soy peligroso, ¿no? No, Ya no me ya pongo ahí. sabemos que es muy peligroso. Ya no me saco como a sacar parte. Ahí, fuera. Cosechadora. 3 o 4 empacadoras. Tractores excavadoras. Tractores, excavadoras, volquetes y remolques. Dame los permisos, José, y te los cargo yo. A ver. ¿Y ahí por dónde es? 3 o 4 empacadores, tractores, escaladores. Ahora acá. Sí. ¿Te dejan meterme en la granja? No, si le das permisos, no, ya lo tienes que... No, pero que no, como digo yo. Escaladores XD. No, dame permiso nomás, no me digas eso a tu granja. El permiso nomás. Con el permiso ya puedo. Mira qué Sí, maravilla. pero yo creo que como no estoy con un administrador no me deja. Claro, te metes ahí donde salen las 3 personas, le aprietas mi nombre y le aprietas conceder contratista. En la casita Claro, que es salen para 3 renovar la personas, canción. le aprietas mi nombre y ahí le das. A ver. Tiene que dejar.
Ugh, El remix. Ja ja ja. Espérame. ¿Dónde queréis? Esto... Joder, me he pasado. No. A ver si aquí me pongo. Sí, me deja. Porque acabo de fregar. Te has pasado como 4 Ahí hay ciudades tres, XDDD. cuatro. Sí. Los demás están por aquí. Jajaja, claro, pegados no al dice que el sitio, remix tiene más éxito. los árboles. No se puede beber, fumar y conducir a la vez. Voy para allá, quiero que alumbro más. Por lo menos se ve más. Dile a José Carlos que por 170.000 se los quito en un momento en XD. El Farming, el manejo. Ten cuidado a ver si te Vale, vas a estrellar. No me estoy yo. Pensaba que iba a ir peor, como las máquinas esas nuevas. Que son un puto lío. ¿Cuál? ¿Las de FDR? Hasta que te haces a ellas con tanto joystick, porque si tienes un joystick o algo, bueno, pero si lo tienes configurado de serie, en el ratón te vuelve loco. Sí. Eso... Porque la man, bueno, la man es nada más que hacerte más o menos Son a pa' la izquierda, hombres. a la derecha. XD. Lo vas haciendo con los controles, pero es que las otras, que si abrir las pincas, que si no sé qué, que si no tal. No, así que... Esa tienes que configurarla bien para... No, y me lo va a decir, que ahora me tocó devolverle y pillarme la Ponce. Aquí los troncos son muy largos. Sí. Pero es que en los otros no llegan. José tampoco. Carlos por 200.000 te hago un Siempre son largos tutorial. por la grúa. XD. Pues están cortas a 8 metros. Supuestamente. La máquina. Opa. ¿Se los va a ir a dejar al tiro los niños? Vamos a ver cómo va esto. Igual ha reducido el consumo de abono. En principio no. Me ha gastado... No está con el mod, he visto que no está el mod metido, pero... Con levantarlo un pelo lo vende, creo. En este mapa tiene que venir reducido o algo. Por lo menos la cal. Porque la cal se la comía. Puede ser que venga reducido, pero ya te digo, yo modificación de esas no he hecho ninguna. Digo, esto a lo mejor digo que la ha reducido o algo, o cualquier cosa, he pensado yo. No, yo no, por lo menos. A min abono consume un pouco tamén, consume 1000 litros a máis. Ay, sí, por eso me extrañaba a mí. Digo, Ainda non joder, consumeu 1000 litros, e tirei un cacho por fora. digo, nada más que he comprado 2 barriles, digo, me voy a cojonar, digo, porque no sabía si le había metido. Y me digo, me he dado cuenta, digo, hostia, no le he metido, digo, me va a tocar ir a por abono, pues no. Si eu comunei, según ahora vai tirar nada Hostia. fora. La Gastaría tormenta. Ya está aquí la tormenta. Sí, está lloviendo. Nada, mira. Si lo bueno son los relámpagos que te iluminan todo. Vamos a enganchar esto otra vez y vamos para arriba. por Oja, la si no zona. quieres pelear, deja, como digo yo, que ahí son 4 árboles. Si quieres ir a coger a todos los del montón. A los que tienes allá.
Digo, porque por aquí, como digo yo, lo de menos. Y lo Por peor es todo lo de 50.000 le arriba. hago de farola. É que me... XD. Unha Estás pregunta Es que desesperado, tanto ese que me Daniel. los lleva a arrastrar. que me decía antes José, que se non entra nadie no servidor que o tempo vai máis Eso, lento. es verdad. Si no entra nadie, avanza el servidor o sigue avanzando. Sí, no, sigue avanzando. O tempo vai sempre igual, haxa nadie ou non haxa nadie, verdad? Correcto. Ah, Claro, es que si no, si lo pones para que, o sea, para que se pause la partida cuando no hay nadie, jugando con el claro, Session, nos podemos jugando co tirar xente, aquí un año para poder hacer un año del juego. No sé si claro, le más pasa a verlo. así si entras hoy, ya sabes cuándo tienes que volver a entrar más o menos para... Ujú. Bueno, cuándo va a estar la cosecha y todo. Si te anda variando el tiempo, nunca vas a saber cuándo está. Más, Ah, pero ir recepando para devolver esto. por aquí no. Eh, Real Farming. Empieza la selva, el más de runner. Entre troncos. Ponlo en cuenta. Aquí hay una. Ya está, también. Sí, hay bastantes viajes de madera. Bastante diría yo. Por lo menos 10 viajes van a salir del camión ese. Joder, que si no. Que vais a tener madera para aburriros. Eso no da ni para empezar. Y no, por lo que veo, todos se pusieron a cortar árboles, así que Yo es que si no cortaba árboles no podía hacer nada, ni plantar granja ni nada. Pues me quito todo de primera si fuera. Anda que no necesito madera para aburrirme Hasta que XD. no me compré el campo 2 y me lo puedo comprar. Pues no necesito quitar árboles. Ya nada más que de dedicarme a cosechas y eso. cosechar ahora. Yo, pues eso como hemos estado hablando Rubén y antes, digo yo que tengo la cosechadora, digo, en vez de alquilarla, a ver, aquí hay otro tocón. Espera, le doy un poco para atrás, Rubén. Vale, vale. Dale, dale.
Vale. Ahora. Lo bueno es de las hierbas el sesio. Que no tienes que pasar herbicida ni nada. Non hai erva aquí no Xeaxos. Por lo que se ve que los bajos todavía no han entrado. Epa. Porque está sin plantar y sin nada. El 53. No veo nada. Mira, aquí hay un tocón. Ya lo he visto, ya te he visto. Aún non quedaron moi mal. Es que en este juego sí, mucho han metido la leña, pero todavía no está bien diseñada la leña. Para cargar los troncos y eso. De medidas. No cogen en el remolque. Yo hubiera comprado un remolque más grande. Creo yo, para esto, para esta madera que está aquí. Claro, si la joda es que ese no había dinero nada más que para ese. Si me quedan 34.000 pavos nada más. Y me falta de pillarme otro tractor. Ya te he visto aquí otra.
Claro, donde son muy largos, sobresalen acá y chocan con la pinza y van quedando chuecos. Pues ese, los demás eran, tiene que ir por la pluma. Si me iba a haber pillado el Interrunner, pero ya no me daba ya. En ¿Ya serio. pidió el préstamo? Ah, pero como han asustado estos con los préstamos, se suben los intereses. Sí, suben bastante, diría yo. Procesadora. Viste que acá hay uno que está sobresaliendo. No, pero después yo le pongo la wincha y ya le entro. Por ser este. No. Quieto, quieto, quieto. A ver, pues ya sé que para estos camiones de 6 metros. Tienen que ser. Ya estoy aquí, tractores cosechadoras. ¡Yepa! Tractores, cosechadora. Cosechadoras. Ah, ¿Quieres? ya. Vengo al tiro. Juanito. Voy a ir a hacerme un té. Un té. Sí, sí. Ya no Bueno, quiero tomar más café. sincronizando. Fran, Ya ha llegado Fran. Sí, ¿qué pasa? Estoy aquí. Fraque backwell. ¿Cómo va? ¿Qué tal todo? ¿Arreglaste el problema del wifi o no? ¿O la PC? ¿Arreglaste el problema o no? apañar el problema de wifi es muy fácil, tirar un cable. Básicamente. ¿El qué? ¿El problema de qué? De wifi. Que se te salía hoy día. Ya, compré un cable y ya está. Por eso. El wifi no funciona para jugar. Cosechadora. Te han mandado un WhatsApp. Un WhatsApp. Un WhatsApp. Ese ha sido tu mensaje. Yo me acabo de llegar ahora. No. Tenemos un nuevo follower. Risita64. A ver, que no me deja. Joder. Ya estoy entrando, Si no, si llevas una hora entrando. Y ojalá una hora. Me mando. Pues yo estoy liado a ver si ya mañana termino. Ya, Ya más o menos lo tengo hilvanado. No puede la máquina, Ya no puede. podemos. Yo más o menos ya eso ya lo abrí. Pues yo no tenía ganas. Digo ahora después de cenar.
Vale, Tampoco perfecto. estaba haciendo todos los cacharros estos, como soy de afiliado, para que te salgan las movidas hechas de suscriptor y toda la hostia. Yo más o menos lo tengo irbanado. ¿Se puede arar o no? Sí. Por poder, puedes hacer. Lo único que no puedes es cosechar. Allá va, la lía con los palés. Bueno. Vale, te voy a poner por aquí, editar paneles. Y este es el canal de José Carlos. Enviar. Tractores, cosechadoras, 3 o 4 empacadoras. Que no digas nada, no sé cómo va. Le he dado una vueltecita a ver si me he dejado algún tocón. Que no quiero devolver la máquina. Y es que no se ve una mierda. Sí, no, con el sisio en la noche es noche, ¿eh? Las noches más oscuras en el servidor. Y lo bueno es cuando llueve. Sí. Yo creo que caiga nieve. Calla, después hay que quitarlo. Ya no es quitarla, sino que se queda amontonada luego. Ahí está, vaya. Rubse un crack paletile. Después yo creo que al otro viaje ya se echa más ordenado para arriba porque va a haber más despelote. Te cuento yo que vamos. Epa. Dale. Mi cabeza, ¿no? Ahí está, allá. Ya costó también, ¿eh? Oh. Vale, venga. Espera, yo vengo al tiro. Vengo al tiro, güey. Vengo al tiro. Vamos para allá. Otro viaje para allá. Sigue estando allí más caro, ¿no? Vale, de momento sí. A ver cuántas veces me pierdo esta vez. Uy, tráfico delante. Ya pensé que venir delante mío y vienes detrás. Sí. A mí me pasó lo mismo, jajajaja. Si no, es que de noche, cuidado, Ya cuando tuve que volver, ya al final venía ya de mala hostia. 3 veces me perdí.
Aquí es donde se complica la cosa, vamos a ver. Aquí ahora es para aquí, pero tengo que seguir por aquí, no sé. Creo, vamos. Ahí está la fábrica, sí, aquí tanto por el lateral. Sube para arriba, sube, no te pares, que te paras. No estarás saltando ningún error, ¿no? Todo perfecto. Una pinza. Allí sería una pinza de la grande, bien. Con un trailer. Para coger todo. Lluvia cae, Santa marcha de mí. Es igual, si contigo te feliz. Ay, 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 ay. No sé si baja la primera. No jodas. No jodas. Si antes los detectabas bien, aquí, tal. Qué ganas de vacilarme. Vamos a ver. Menudo lío. Me encanta. Dos paneles volcados por ahí. Tenéis que comprar una por lo menos una magnitud. No, sí tengo cargador aflojado aquí. Sí, sí. Porque olía mal que hay abrí la ventana. No, macho, me cago en la leche. Ay, qué cruz. Pues vamos allá. No, lo que está vendiendo, Ahora está vendiendo del otro lado también. Voy. Ahí, falta este nada más. Este no. Cosechadora, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, que sí. Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, que tenía que llamar por teléfono urgentemente. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo aquí? Bastante No. mal. A ver, esto es Ahora un sí. lío exagerado. ¿Ah? Ahí está, perfecto. Esto para quien no lo ha hecho mucho es un lío. Sí, sí, por eso te digo que esta grúa es muy mala para hacer porque aparte que la tiene atrás, pues no la hubiera tenido adelante, hubiera sido más pasable, pero la tiene atrás, pues. Cosechadora, 3 o 4. tractores. No te la sabes ¿Estás en aún. directo? ¿Estás en directo todavía, Gallego? Yo sí. Ah, ya. Recuerden darle a la campanita para que Que lo partimos por la mitad mejor. claro, para que sea más chico, para que caigan mejor, pues como es. Más o menos le cortáis la mitad y ya vale. Viste que este ya lo podía ir a dejar ahí arriba, ande Gallego, y ya le damos con los chiquititos y lo vamos acomodando mejor. Ahí han mandado muñequitos o algo, lo que pasa es que ahora no. Darle a la campanita para que le avise cuando suba video ahí. Estaba el pulpo. Está aquí Daniel a mandar el pulpo. Le ha cogido cariño A al. Daniel. Oh, sí. Daniel. ¿Qué pasa? Esta la ha apagado. Sí. Ahí está. Ya llevaré ese para allá, entonces. Vamos a recogerle si nos deja, claro. Parece que Vamos. sí. Acá voy al lado tuyo sentado, mirando la vista. No puedo tocar las luces, nada, no puedo tocar la bocina. Bueno, chicos, ahora después vengo, que voy a ponerme aquí ahora con musiquilla de la buena. Ok. Esto es como el Moonrunner, ¿eh? Sí, sí, Porque Pues está todo estamos, tronco. estamos pasando por arriba de los troncos. Mira, ¿por dónde va y veis tronco? Por todos lados. Que me quedé solo cortando troncos. Cosechadora, tractores, o 4 empacadoras. Ahí, este ya despertó. Bueno, Se me chicos, está pegando, se me está, No se frena, me no está frena. pegando. Yo me tengo que ir, chavales. Ya es tarde ya. ok, Rubén. Acuérdate de quitar los permisos. Vale, espera. Sí, dice que es tarde y yo aquí estoy de ayer. Me cago en Dios, porque tú allí andas cuando las gallinas. Ajá. Es que yo soy una gárgola, a mí me gusta aparecer en la noche. Bueno, hasta otro día, chavales. Venga, chao, Hasta Rubén. luego. Hola. Calmado, calmado, que me Abrazote subo a Rubén. la grúa y nos damos vuelta. Un abrazo, Rubén, de parte de Daniel. Que no me puedo bajar. ¿Estás subido en la grúa? Estoy extendiéndola. Ah, mira qué imagen más guapa. Que se ve desde aquí el Eso. aterradero. Oh, yo no me puedo bajar. Me están secuestrando. Ayuda. Que no puedo salir. Espérate que me cambio de vehículo.
Sí, Oh, tío, mira, ya está lo creciendo mismo mi pienso primo. yo cada vez que paso de noche. Ujú. Ja, ja, ja. Muy bien, está yendo de noche. Listo. Salud. Sas. ¿A dónde anda ahí el más runner? Ahí anda. Espérame, que voy al supermercado y te pillo, mira. Va a pasar por acá. Va a pasar por acá al frente. Ahí viene el más runner. Ahí viene, por ahí viene. 4 empacadores. La. Ya. Así no volcamos. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está bien. Sí. Vamos al aserradero gallego. Vale. Si llegamos primero. Bueno, Vosotros intentadlo. Uy, me quedo grande yo con esto. Órale. A la derecha, ¿sabes? madre mía, la que hay que recorrer aquí para llegar al aserradero, tiene que cruzar todo el mapa. Mola, ¿eh? No es un mapa pequeñito. Sí. Ah, más entretenido. No sé dónde sacó la licencia, no sé dónde dio la licencia, pero mira que hay unos árboles. La mierda los lagas. Registradora. Y de ahí me bajo yo para alumbrarte el camino, a ver. No, pero ya no vas a hacer de día, así que bueno. Es un reto venir al aserradero, ¿no? Por el otro lado, atrás. Hay que dar la vuelta a la carpintería. No se ve nada por la noche. Ahí vamos. Ah, vamos a entrar a la carpintería, pues. Menudo 180, jajaja. La verdad que me queda guapo, ¿eh? Tractores, empacadora, empacadora. Llegamos. ¿Llegaste?
Mira, mira, mira. Mira. Que me meto dentro de esta cosa, mira. Mira, mira, mira. Aquí es donde duermo yo. Vamos a ver. ¿Y dónde? Anda, 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 anda. Ando un palo yo aquí. Madre Oh, mía. oh. Espera que recojo. Me quito la pluma. Está peor. La que se lió aquí, mira, mira. Madre. Tengo 4 empacadoras. ¿Está? Baja por allá, está. Engancha el camión entero y ponlo en el trigar. XD. Dice Daniel que gancho el camión entero y que lo metan en el Tiger. Vamos arriba. Oh, cómo sonan los relámpagos. Suenan, suenan. ¡Ah! Ya vengo al tiro, me voy a subir acá al lado del... por si acaso. Y si no se va y me va a dejar aquí botado. Yo vengo al toque, voy a buscar tecito. En el momento que descargan voy a hacer un té. Quieto ahí. Ahí, bro. Usa la cinta, Ahí, pasa la ahí. pinza no cabe en ese camión. Coge, coge. Mira. Pasa que este tronco. ¿Tienes motosierra? Sí. Pues corta esto. Maravilla. Este de aquí. No me deja. ¿No? No tengo acceso a la tierra. Joder. A ver, espera, voy a comprar yo una motosierra. Porque no tenemos. Si ¿no? no te le quito con la grúa. Permisos. Hala. Joder. Fuera, fuera. Espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. En estos momentos cuando me pregunto, ¿dónde está Daniel? Ahora los cojo por aquí, mira. ¿Quieres que entre? XD. Es que yo creo que coge el camión, las lingas. ¿Sí? Creo que sí. Sí. ¿Ves? Ah, no, lo tengo enganchado por ahí.
Vale, vale, vale. No, ya sé por dónde lo estoy cogiendo. Ahí ya no debería dar ningún tronco en la grúa. Que vaya falta grúa de mierda de tenerla atrás. Ya. Ahora ahí creo que sí, ¿eh? Vamos para arriba. ¿No? ¿Dónde toca? Vale. Ahí. Está tocando ahí. Suelta, coño. Tú levanta un poquito e intenta menear la grúa a ver si se cae. Porque están dando la colisión en la grúa, seguro. Joder. Es que... No, pues mira, voy a intentar cogerlo así. Da igual. Venga. Es que me toca ahí. A ver, prueba ahí, ahora. Estaba listo. Espera, ahí viene el profesional. Ahí viene el profesional. ¿Quién es ese hombre? Sí, que se te pega la puta canción. Sí. Ya tenemos sesión Pasión de Gavilanes, ¿eh? Pasión de maderero. A ver, se le dejo aquí al... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es? Ya tengo preparados mis 3 panes. Dani, lo único que cortes por aquí atrás, porque es que se engancha en la grúa, por eso no salen. No se enganchan aquí la puta grúa. Sí, esa grúa refome porque tiene la tiene atrás la grúa. Es el único problema. Vamos a recogerla, a ver si pierde la... Ahí, prueba a engancharlo. Daniel, pétate, me estará escuchando, ¿no? Sí, nos escucha. Espera que te corto estos.
Espera. Me bajo el camión, mucho movimiento. Ahí está. Cosechadora. 3 o 4 empacadoras. Vale. Cómo pesa. Mira qué fuerte, mira, mira. Recién estaba viendo el directo de Dani. Pero el otro, el que estaba haciendo temprano cuando estábamos descargando, cerrado. Hmm. ¡Eh! ¿Se me está pescando? ¿Cómo están ¡Auxilio! pescando? Justo esto para hacer. ¡Uh! Dios mío. Ahí lo tenías, ¿eh? Digo el camión, no el tronco, ¿eh? Tenías el camión. Dale, tíramelo. ¡Ah! Intenta coger el chiquitito. Porque se cae solo dando para atrás. Es muy grande la pinza. Yo pensé que veníais con un remolque grande. Ahí está. Abre. Abre la. Abre la pinza y así con la pinza. Cosechadora. Madre mía, menudo que estoy aquí ahora. Y espérate, que vienen más. Venga, vamos por el resto. No, si ahí hay más runner allá. Bestial. Cosechadora. Tractores. Que no se vale eso, lo que está haciendo, no se vale. Esta máquina en la vida real, ¿le ponen linga o no? No. Lo que pasa es que esta máquina no es solo para coger un tronco, es para coger a lo mejor un camión entero, medio camión. Para vaciar un camión. Claro. Ahí los tienes. ¿Para dónde es la marcha adelante y para dónde es la marcha atrás?
No me Dani, aquí hay que allanar esto un poquito. Esta máquina aquí no trabaja bien. No escucha. Sí, 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 que escucha que tiene el directo. Ahí lo está escuchando, porque se quedó quieto. Empacadora. Vamos, no. Mira, está donde estoy yo. Ponte encima mía. Ahí casi los tienes, Ahí tienes uno. ¿Quién es ese hombre? Cosechadora. Ahora, eso ya los coges del tiro. Vale. Perfecto. Vamos a ver cuántos litros hemos cargado. ¿Vienes para allá, Oscar? Vamos a ver. Vamos. Ahora te hago la transferencia, Así se hace de día. Yo me muerto, me tomo la cajita cada día y está ahí. ¿A cuánto le estabas dando, Dani? 700 Hola, o hola, hola. 800. Esto es lo que tiene que conducir de noche. Que no hemos ido por el cerro abajo de milagro. Hostia, campurrianas y colacao. Dani, ¿cuánto les estabas pagando el litro? ¿A 700? El máximo que nos den de venta, vale. $7.93. Son 38.700. 800, 38.800. Ya no va a aparecer. Ver que me va a decir, no hay dormido nada. Se fue a dormir. Esto del Mad Runner parece que se está pegando. Sí. Eso. Se empieza a hacer de día ya. Ay, yo me quedé pegado y no aparece. No lo puedo bajar. Ahí ya me bajaré.
un anuncio de lo que, de lo que va a llegar. Vaya. Que eso es un anuncio de lo que queda. Si no corte cerca de 60 árboles, poco le falta. Eso, nada. ¡Ayúdala! Mira que anda Frank. Frank. Ay, que me tampoco la mía que no me podía bajar de esta noche. Me puse a hacer un poco de parkour, sí, no me despecho. Ahí le doy el tiro. No va a haber que partirlos igual, que partirlos. ¿A cuál? A esto. Este yo... Ah, sí, sí, este yo creo que partirlo por acá. Ese, mira, esto tú tienes que cortarle la pura punta, ¿no? Mira. Tú le cortáis la punta y veis que desaparece, ¿o no? ¿Desaparece? ¿Viste? A ver, y estos que están acá. Esto ya lo cortaste, ¿no? Voy a quitar el remolque este. A ver si ya se ve. Voy a alejar la cámara. Que ya se ve algo. Sí, ahora sí que se ve. No, yo por lo menos a ver si quedan tocones para devolver la trepadora. Yo sé que tronco por lo menos aquí hay, sin exagerarte, 10 viajes de tronco. No sé, porque hay bastante, Eso, vamos por ahí mismo. El tronco está cortado, no está cortado. Esto no. Aquí. Oh, quedé satisfecho, tanto que más. Me siento bacán. ¿Lo hice tarde el remolque?
Eso, tengo un poquito. ¿No? Vamos allá. Eso lo estoy haciendo con una calma para dejar los troncos más o menos. Vale, vale. Ese es el problema. Esto así. Cosechador. Se me pegó. Hombre, es pegadiza. Sí, se me pegó la canción. La cosa. La he cantado todo el día ya. ¿Podéis manejar el camión o no? ¿Eh? ¿Podéis manejar el camión? No lo sé. Si me dejarás. Dejando contigo la grúa. A ver si aquí yo estoy acá arriba. A ver, dale, a ver. No. No me hagas para uno nada más. Ah, por eso. Uy, ¿dónde estoy? Faltan esto. A ver. ¿Qué pasa? Este está cortado, es igual. Dale, acerca el camión. Lo malo es que tenéis que volver a traer la pinza para poder andar. ¿Qué te ha cortado? No jodas. ¿Existen los tractores con dos ruedas así? ¿Eh? ¿Eh? ¿Existen los tractores con dos ruedas? Sí, claro. Sí. Porque por acá no se ven de eso, se ven una sola rama. En América todo lo que quieras y más. Pero esto se supone que lo colocan para no dañar los cultivos, pues. Sí. Eso sí. Y tener Pero más... para qué maquinaria que pesa mucho y no ir con una rueda. Claro. Sí, tiene que ser con dos. Distribuyes el peso, dañas menos el terreno y tienes más tracción. Ah. Cosechadora. Bueno, pues hacer con el tractor ese. ¿Con cuál? ¿O no?
No, me refiero a... Se lo voy a ir acercando. Con el tractor. Donde tiene el camión. Me dio un lagazo. Tú verás. De vez en cuando pega alguno. Eso es por el sistema de misiones. ¿Pero qué tiene que no está activado? No, falla porque este mapa tiene un pequeño script que es para cambiar las misiones. Entonces choca con el Session, que también las modifica, y se vuelve ahí un poquito todo loco. Ya te veo ahí yo. Ayer hasta las 4 de la mañana y porque ya no veía, no veía nada. No me... Que se ve, si adentro de la máquina. Para que lo vuelva a pescar y lo enderece para que salga más tronco aquí. Vale. Como no, José. Mira, se bugueó el tronco. Lo tenía bugueado en el rastro. Eso, le aprieto los dos botones y no me lo aguanto. Ahí. Mira, de 3 troncos estoy cargando. Y por eso te los he ido dejando así. Digo, así vas a coger más.
pasó? Estaba vendiendo los palés. Mira cómo se me va, cómo se me va el camión solito para el lado. Mira, tractores, procesadora. Como que lo quiero muy corto, sí, pero está bien así. Sí, yo creo que está bien ese leer. Mierda. Mejor. Mejor que recién, sí. Va a abrir la tienda, nada. Que otra empresa, ¿qué pasa con los vascos que no aparecen? Van a perder toda Están la fuera por cosecha. temas de trabajo. Entonces, porque, no, de más alcanzan a, si que aparecen, de más alcanzan a plantar. O tendrían que plantar trigo, ¿no? El trigo aguanta la helada. Aguanta la helada, la nieve, todo. Lo que caiga, no lo aguanta. Ya la Fran. Goodbye. Goodbye, goodbye. Aquí vamos a estar mañana aquí, a la misma hora, en el mismo lugar. Recuerden, denle like. Claro, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que le avise cuando suba algún video y poco más. Y síganme en las redes sociales, Por favor. Gallego Hashtag. Pueden dejar los comentarios ahí en la cajita ahí. Cualquier comentario, bueno o malo, No, si cada es uno malo, es no. libre. Te lo puedes ahorrar. Claro, te ahorras el escribir y darte la. Pero ya, si quieres dar un consejo o si quieres jugar aquí en el servidor, contacte con gallego.com. Vive una nueva experiencia de farming con lluvia, nieve, tormenta, frío. Yo creo que aquí en el servidor nosotros somos los más chistosos, creo yo. Si eso diera dinero. Si hay un tronco abajo del camión, pues por eso se está moviendo, mira, por eso yo decía, ¿cómo voy llegando ya?
estamos viendo y claro, y dije alguna brujería, alguien me está haciendo algo, pero no, pues, no era nada la brujería. Sí. Pero decía Dani, yo creo que aquí los que más son buenos para la chacota es Baxter y yo, ¿Eh? porque todos los demás son más serios. Sí, súper serio, ¿no? Y si tienen que reír, un rato, disfrutar de la vida, de la life. ¿Y qué ¿Dónde? pasa aquí? José, ¿dónde estáis? José. Yo, aquí arriba. Haciendo San Gallego, montañita. tío, que te ayudo. Haciendo montañita. Ah, ya. Espera, yo voy a cortar esta rama que me está molestando. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Llevar palés, ¿no? ¿Allá no esto o qué? ¿Eh? ¿Está Vázquez por aquí? No, va a ser. No, no. Pero, joder. Joder, así no le pago. Pero que el Vázquez está durmiendo hasta ahora. ¿Cómo? Yo. Otra montañita más. Yo justamente estoy terminando acá, ya me faltan unos dos y ya me acelero allá. Y ya se va a llenar ya con un poco más. Pero ahora sí que está mucho mejor porque recién, pues, ahora Ahora por lo menos no se puede andar. sí, sí. Pero que aquí era el Mad Runner esto. Con tanto tronco que no se podía ni andar. Ahí. Yo ya me estaba haciendo la película ya aquí. Vale, yo creo que esto así. Esto sí vale, ¿no? Necesitamos ayuda. Ya está. ¿Estás alisando allí? Sí, yo creo que ya está, tío. Que si no es incómodo, se te mueve la cámara interior. No, no, es que se queda como raro, tío. ¿Sabes? Es que la máquina no termina de engancharse. Debería. Y aparte el camión tampoco queda. Habrá que retocar o cualquier cosa. ¿Cómo se me no? Gallego, ¿el tuyo tiene motor? Tu motor. ¿Eh? ¿El volante? Sí, claro. El faceback, dices, o sea, la dureza. Sí, sí. Sí. ¿El G29, no? Sí. Entonces es el mismo que tengo yo. Me lo llevo. Claro, ese es el mismo que el tuyo, tío. Sí, sí. Te está preguntando y No, pero es que yo pensaba que era otro porque hay otros diferentes. sí, el que tengo yo, pero igualmente es igual. Es igual, pero uno está... Claro, hace la misma. Diferente es, por ejemplo, que tiene José Carlos, ¿no? Que creo que comentó el otro día que tenía. Yo tengo el T300. Claro, ese sí es diferente, pero igual, es un pepino de volante. Madre mía, lo del tronco aquí.
Todo más o menos hay que cortarlo como la mitad, mira. Este lo sacáis de aquí. Ahí para que después Daniel no pase rabia ya ¿El qué? cargando. Sí, porque eso que ha llegado antes era un anuncio de lo que está por llegar. Pues como lo traigáis igual de mal, No, 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 que ahora viene mejor. Es que no ahora entran vamos en el con... camión por la puta grúa, cortados 8 metros. no, ese camión no. Yo pensaba que era uno grande. Sí, yo también. Ese creo que solo entran 4 metros. Sí, así que lo estoy cortando chiquitito más o menos por la mitad, más o menos. Primero aguante. Ese camión es una mierda. Lo único bueno es que tiene la grúa manejable. Estos déjalos por acá nomás. Ahí los agarro al tiro de toque. Y ya los corto y los agarro al tiro. El mejor es el búfalo. Lo que pasa es que el búfalo sí. va a transportar no puede ser. No morir del asco, El- 20 por hora. El búfalo ese sí que... Ese sí que... Ese. Lo que pasa es que va muy despacio. El- Pero, a ver, tendréis que subirlo a la cama baja, ¿no? Y listo. Pero en subirlo y hacer todo el trámite, ya te digo yo. Ay, Salud. joder. Apañado, ¿no? Esto no queda mal esto, ¿eh? De lujo. Vamos. Voy a Vale, tirar un poco lisito, para adelante. mejor. Chúflale ahí, yo creo que lo mueves. Anda, mira, tienes un seguidor nuevo, Gallego. ¿Sí? Voy ¿Dónde? a prender un... Sí, Risita64. Ah, sí, ese ya lo vi antes. Pues ahora no me sale. ¿Dónde está? Seguidores, mostrar extensión. Un streaming. El Murrunner. Estoy metido en esa parte donde hay hartos troncos ahí. Se parece a esa, ¿no? Le falta el barro nomás. Vale, por ahí. El barro. Sí. Lo Ya único que le esto falta, sería... ¿Ah? el único que le falta al juego, el barro. Pues sí, la Si verdad no, que... el Murrunner por aquí, con la tanta madera por encima, con los troncos. Joder, Le falta el barro. pasa aquí. Pero que con el Session tampoco te hace falta barro, ya te lo hace la nieve. Vaya peanitas, por lo menos. Todo tuyo. Me voy. A ver dónde es. Cooperativa. Hostia, 793, me fui. La verdad que tenemos la flor en el culo, ¿eh? ¿Por qué? Donde ponemos al aserradero, tío, al lado, es donde mejor pagan siempre. Ah, Que lo sí. hiciéramos aposta, ¿sabes? Buah, menos yo a la tarde que tuve que ir a tomar por culo. Ah, no, al final vine aquí al lado. Y que lo hiciéramos aposta, colega. Esto es un- Esto lo minimizo. Vámonos. Equipo forestal.
El IT Runner forestal, ¿de cuántos metros es? Unos 5 metros. 5 metros. 5 o 6 metros se pueden entrar fácilmente. ¿O te refieres a lo que mide la plataforma? Sí, a ver, el tamaño de tronco que entra ahí. Unos 6 metros, ponle. ¿Y es suficientemente...? ¿Para que entren las pinzas? Sí, Sí. sobrado. Sí. Creo que tiene nada más que 3 pinzas, ¿no? Sí. Si el que es malo es el que viene de serie. También es más malo que... Vamos a ver. ¿No has visto el que usaba yo ahí en el directo? Que es igual, lo que pasa que es más ancho. Sí. Ah, claro, es que este juego tampoco está enfocado a... O sea, ha ido evolucionando por los mods que tiene y la comunidad del tema madera. Si no, la madera pues estaría ahí en un rincón. Pues estaba en el 2015. Igual que los mods, los mods hacen que el juego sea más entretenido, pues si no fuera por los mods, Hombre, Claro, estaríamos es que jugando el tema forestal en este juego está ahí. Está ahí. ¿Sabes? José, ¿le podéis cortar un poquito la punta? Pero ahora mismo voy. Está pensado para que tú vayas ahí con tu tractor, con tu remolquito y te lías a cortar tronco con la sierra. Esa. ¿Me dejas subir? Lo que pasa es que la comunidad de mod y todo eso pues la han llevado al nivel que pues, está. ¿De que la viste? tienda abierta. Ese tronco que quedó medio suelto nomás, pero bueno, no se puede pedir más del Oscar. Vamos a ver, que esto a veces se vende, otras veces no se vende. Joder, yo no puedo con el palet. No, ahora con 2. Tractores, cosechadora. 3 o 4 empacadoras. Se pega, ¿eh? ¿Esa canción? Pero un mazo. Sí, parece que la voy a poner de despertador para despertarme en la mañana. Tractores. ¿Cómo está ahí o estamos afuera? Le pongo la cinta. Uy, me he pasado. Voy a tener que ir a descargar, José. Porque si la sigo subiendo más arriba, capaz que choque la... Sí, es que luego vuelca con nada.
Sí, sí. No, y capaz que choque la grúa esta, capaz que choque cuando se vaya a guardar. La que se va a liar aquí. No, es que la putada de ese camión es que se extiende la grúa. Porque si pudieras Claro. ir con el camión con la grúa extendida, Nada, le tenían que haber dado más distancia, no, que haber subido las patas. para que la grúa O tenga grúa. hueco, ¿sabes? La joda es las patas, que tienes que desplegar las patas primero y la grúa. Porque Además, si tú puedes esa subir grúa las no va patas. bien. No sé, ¿Eh? esa grúa tampoco va bien. No, ya, pero que por lo menos lo hubieran puesto como eso, las patas independientes, como el carro de la grúa. Que ya por lo menos puedo ir colocando por aquí placeables de garajes y Hostia, eso. hostia, hostia, que voy con N. ¿En serio? Que me he Ya, ya, a metido ver por tú. donde lo debo. Con la madera echando hostia. No, no, que me he tirado por un terraplén casi. En la curva cerrada, ¿no? Ah, Sí, tío, pero es que ¿dónde, me he ido por el campo en vez de por irme. O sea, me he ido hacia donde el casi me pista. salto yo? En vez de. La cosa es que aquí ya he venido unas cuantas veces. Cuando estuve vendiendo también vine. Y yo creo que si he venido 6 veces me he perdido. Me he metido por algún camino que no. Por aquí. Mira, córtate ese. Que- Para Joder. que lo suelte. Quítale los permisos al ayuntamiento, porfa. Joder. Sí, ¿Desapareció la punta o no? avísame. Ah, me va con el lag. Me está pegando firme. Sí, me ha pegado los saltos. Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya está aquí. Porque veía el tronco como se movía así en versión cámara. Por ahí vale, ¿no? Sí, valdrá. ¿El servidor cuándo lo van a reiniciar hoy día? El servidor se va a reiniciar hoy a las 7 de la mañana. Claro, como a la 1 más o menos aquí. Que ayer estábamos y quedamos restrictos que se nos perdió 20 minutos. Ok. ¿Vamos con eso nomás de momento? Yo creo que sí. Porque ya ¿O le echo más. más? Es que como eso luego a lo mejor da más problemas de descarga. Claro. Ya, dale, maneja nomás. Yo, yo, yo voy al lado, mientras tanto. De la cabeza.
Ahora mismo Vamos. llevo el camión lleno y me pone que no le llevo ya. Yo opino que te hubierais comprado el otro de Forestal, uno chiquitito que hay. Y este va mejor, solo que es como. A ver. Ahora cuando le vaciemos, le entrego este y alquilo el Comansu. Ahora. Este es el Estepa se llama. Oh, espérate. El Estepa ese que está en zona de equipo forestal. El Comansu. O si ya quieres, de un tirón te alquila el camión, pues. Para el Por camión, eso. el remolque, el gigante. Si la Y cosa ya, es que para el remolque hace falta el camión. O la grúa para cargar. es que falta este, ¿cómo se llama? Falta uno de estos para manejar uno grande. Flipa aquí con los numeritos aquí. El búfalo está a 200. Ya no quiero ver más la cuenta aquí, que ya me... Ahora miraremos cuánto nos da el presupuesto. ¿Cuánta plata tenía ahora? Ahora mismo 66.000. Madre mía, ¿qué hacéis con la plata? Invertir para ganar. Pues yo comprar maquinaria es lo único que he hecho. Yo estoy entre medio. Tractores, cosechadora. 3 o 4 empacadoras. Usuarios en el chat. Tara. Oye, Gallego, si podía ir en el aserradero ponía un letrero al frente, po, Como un... para verlo cuando vais subiendo al aserradero, porque no se ve, po. Está del costado. Uno al frente estaría chulo ahí, po, donde que se vea. Porque de noche no se ve, pero... Por aquí se puede subir. A ver. ¿Para dónde? Creo que sí. No. ¿No te deja por aquí? No, pues de la granja del cerdo, po. Ah, sí, es verdad, coño. Es que como no llevo el mapa grande, ahora. Pensaba yo que era esta. No, tira para adelante, yo te aviso. Porque estoy pendiente para que no volcar el camión. Si tira para adelante, yo te aviso a dónde hay que doblar. Buenas. Buenas, Francisco. Esa es la carpintería. Epa. Enfrente de la gasolinera. Sí, Francisco. ya vais casi llegando ya. Esa es la carpintería. Epa. Joder, se me acopla el... Buenas, Francisco. Aquí ya tiráis Bienvenido. pa... Tractores, cosechadoras. Ahí vienen estos por aquí arriba. Ahí mismo.
cómo va a estar el clima. De momento voy a mirar el clima, a ver. Va a llover Todo el día. hasta las 12. ¿Solo hasta las 12? A las... Y después ya el lunes va a volver a llover, dice. A las 3 no va a haber lluvia, a las 6 no va a haber lluvia, a las 9 no va a haber lluvia, a las 12 no va a haber lluvia. A las 12 de la noche va a caer el último poco de lluvia. Y ya en la noche se pondría... Se pondría. Ahí viene el camión. Y estamos... Bueno, este viene bastante mejor cargado, ¿eh? Sí, sí, aquí Buenas tengo que Francisco hacer Héctor un poco- Salinas. Y... Ahora despliega la... Ah, no, está bien. Se va perfecto. Ahí está perfecto. Mira, es que... Coge, Dani. Ah, no lo ibas a coger tú. No, yo dejo la máquina por aquí. A ver cómo... Así lo grabo desde aquí. Chan. Ahí los coges todos de una vez. Menos uno. No, se me escapa alguno. Sí. Alguno se me escapa por ahí. Ahí va. Si le das despacio... Nada. No se puede cortar con la mano, ¿no? Eso de espacio no... Espera. No lo... No lo metas, No no lo puedo cortar acá. no lo metas, que no mire los litros. 158, vale. Oh, está volando. Que estoy grabando. Estamos mirando como Daniel lo coge los tronquitos. Sí, pues si no lo habéis visto ya. No, pero a ver, los espectadores. Tenemos alguno por YouTube, alguno por Twitch. Es que esto lo suyo sería que el hueco para coger los troncos estuviera en el medio, tío, ¿sabes? Correcto. ¡Uy! Más hacia mí. Hable de toda la pinta. Ahí, un poquito para abajo. Ahí dentro, ¿no? Sí, Ahí. ahí lo tienes. Bueno, se va a quedar alguno, me parece a mí. Si le das despacio, los llevas todos. ¿Todo bien? No. No, pero eran dos. Se van a caer los... 2, 3. 3 troncos. No, ese no. Ajá. Ese no. Ese se ha quedado ahí. ¡Ah! En la cabeza, Oscar, la ha dado. Hombre, lo mismo lo arreglamos, nene, ¿te imaginas? Joder, pero se mueve la pinza, tío, como... Sí, como sí, si sí, fuera sí. pequeña, ¿eh? Se mueve la pinza como si fuera... Lo que yo creo que se le puede es enganchar el IT Runner detrás. A ver, Creo que el de serie no. No, creo que el de serie no tiene... Creo que el de serie no, porque ¿te acuerdas que yo estaba peleado con eso en su día? Creo que no, que es Porque mucho. no había camiones ni había nada y no podía engancharle nada a ese. Se le puede enganchar uno de esos de remolque cutre. Sí, pero eso no me sirve. O sea, un semi-remolque no, un remolque normal y corriente. Sí, un remolque de esos... Pero yo que fuera una quinta rueda. Ese tú solo, ¿no, Oja? ¿Tiene más, no? todo aquí.
Todo aquí. Vamos a ver, vamos a hacer el cálculo. ¿Saca de lisito esto, no? Sí. Sí. Ahora no te bailaba la máquina. 690. Ahora el bache está aquí. Sí, claro, algo de nivel tiene que haber. Donde Pero estoy bueno. yo más o menos. Sí. Por 790 por 790. 30.800. Te hago transferencia. Muchas gracias por venir a Serraderos Costa Nostra. Vuelvo pronto. Faltan todavía. Faltan un montón. 30.000. Todavía queda mucho, ¿no? ¿O no? Sí, sí, quedan bastante. Esa cosa ya aparece. Le falta el puro barro nomás y ya. ¿Queréis que vaya allí a ayudaros en un momento? Bueno, sería Si igual. traes la pinza vamos a tardar la mitad, desde luego. No, la pinza no, la Ponce. Voy con la Ponce. O con la Ponce. Digo, porque hay tronco para aburrir allí, ¿eh? Es que el problema no. Que con la pinza no va a haber. Porque O sea, hasta que la desalquilo llevamos. alquilo otro. Yo solo de menos, digo, porque ahora por lo menos puedo alquilar el camión. Pero grande. A ver, si puedes alquilar la Madrid. Daniel, ¿Qué? ¿por qué estás poniendo ese ahí? ¿Qué más da? Ah, porque somos muy chulos ahora. Muy profesionales. Lo Y el único que no otro que tengo no era, cojones a dejarlo. ¿Sabes? Porque si alquilas la Madrid con la pinza y el camión grande con un remolque, los cargamos echando hostias. ¿Quién apareció? ¿Cómo escribió? Iba al ayuntamiento también con otro camión. A ver, vamos a hacerlo. A ver, Lara. Por quitar aquello de allí, ¿sabes? Ahora para arriba. Sí, tío, yo creo que así. A ver, ¡Eh! Bueno. Escucha, lo estabas haciendo muy bien hasta que lo había llegado yo, tío. Bueno, ¿se va o qué? Las pinzas de la clam. Sí. Bueno, espérate que te tiro el otro todavía. Es capaz. Coloco uno y tiro dos. Voy a poner esto a trabajar. Qué grande soy, tío. ¿Vamos para allá, Gallego? Sí. En la tienda está, desde luego, ya la mano. Lo único que nos tienes que dar permiso, tío. Tendremos que coger la góndola, ¿no? No, esto no soy capaz de llevarlo hasta aquí. A no ser montar ¿Y si la cogemos- Madir y si- en uno de estos. Claro, tío. Es que yo juraría que lo que pasa es que no sé si va a dar con este tractor, no va a poder, ¿eh? No, este no va. Pero, Ya te lo digo yo, que este tractor no va a poder. pero cogemos con el ayuntamiento algo potente. El camión, alquilas el camión y pillas una plataforma. Está bien. El camión yo creo que tiene potencia para moverlo. No, Joder, y todos estos palets, chavales. Baker. Mira, el que decía que lo recogía. Fran. José, aquí tienes un palet, tío. ¿De qué es? De cal. Ah, porque no me cabía. Ahora te lo he hecho ahí al camión este. No, ya con la Ponce ya ¿Este? se termina ya todo eso. ¿Alquilado luego? No, ¿Eh? camión. Aquí tienes sí, has alquilado el remolque, yo creo. No, pero el camión no lo tiene que alquilar. No, el camión no. Alquilar. Sí. Lo que sí, danos permiso cuando puedas. A ti yo creo que te da permiso, porque falta la gallego, yo creo. No, es la misma. Es la misma. Oye, este tractor,
Este lo ha alquilado Gallego. Qué guapo, chaval. No lo había visto yo este. ¿Y este para dónde va? Ese para llevarlo a Madrid. Ahora sí. Tragazo más bueno. No me ve. No me Sí, ve, no, este. no está yendo yo a la tienda. Eh, No, es que es como si hubiera algo aquí invisible, nene. Lo que estoy No, si está el camión. Está el camión. Tiene fallos de Sí, está. sincronización. Al lado tuyo hay un camión. Tira derecho para acá donde estoy yo, porque está ¿De, ahí pasando por el de medio. de quién es ese camión? ¿Sí? Acá veo dos camiones, mira. Veo A este mí no me camión que está aparece. y veo otro camión que está acá. José, tú creo que te vas a caer o algo, tío. Estás haciendo unas cosas más raras ahí. ¿Ah, no? No sé, pero yo veo los dos camiones del mismo color. Chan, 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 chan. Espera Joder, que ¿por voy a qué escribir querías aquí. hacer esto? Me cago en la leche. Sí, no, por aquí. Eh. ¿Y ese camión? Ah, vale. Oh, qué guapo. Se está guapa, ¿que sí? Este nunca lo sé. Yo tampoco, tío. Yo estoy flipando, ¿no? Oye, Gallego, está en la tienda, ¿no? Sí. Sí, mira. ¿Tú veí el camión ese o no? Yo veo dos camiones aquí. Sí, ¿viste? Que hay dos camiones. Yo que nada más que veo uno. Toma, que te echo ese camión, este vale ahí encima tuya. Y nada más que tengo alquilado uno, nada más. ¿No alquilaste dos? A ver si que alquilaste dos, a ver. No, a mí nada más que me sale uno. Era lo de los vehículos alquilados. Mira, me puedo subir hasta arriba del camión, pues mira. No, si a través de este le veo. A ver. Salida de la tienda. Me voy a subir. Me subo fuera, Gallego. Vale. Que aquí no lo veo yo muy fin. Está guapo ese tractor, Sí. Charengue, ¿eh? Tremendo, chaval. No, y dentro también está. Este también es tuyo, pues José. No, sí. Ah, no, es de Fran. Es de Fran. ¿Y quién se volvió loco aquí dejando las cosas? Ayuntamiento, no me lo ayuntamiento. A ver si hay subes. Esto, transportes especiales. Ahí. Intento enderezarla. Cosechadora. ¿Cuántos caballos tiene eso, tío? Pues no me fijé. Viste, aquí faltó la linga esa. ¿Estás? Yo con el mod de las fuerzas, con el que he tirado más, ha sido con el serio y han sido 90.000 litros. Mira dónde habéis subido tú. ¿Eh? ¿Eh? Dale. Tú puedes subir, creo, Oscar, al otro lado. Sí, te puedes subir a la maquinaria. Y en las cosechadoras arriba, detrás. No se puede. Cuidado. Sí, te tienes que ir cambiando de asiento. Tranquilos, espera, a ver. tranquilos que puedo. Sí, Mierda, ahí. está chocando contra la farola. No, Vámonos. olvídate, de ahí no lo saco. ¿No se mueve? No, porque está... No, está pillado con la... Está la farola, tío. A ver si Sí, ya acá. esto... Qué putada. Échala para atrás.
Espera, que voy. Joder, que mover estas máquinas siempre es... ¿Y por qué no traes la cama baja del camión nomás? Porque no, esa pesa demasiado, va tocando abajo seguido. Ay, que aquí se le escucha a Daniel, se te escucha como Los una raiders. electricidad ahí. Sí, sí. ¿Listo? No, un poquito más al medio. Tienes abejas en la línea. Mira, a ver. Ahí. Ahí. Vale. Vamos, tira, tira, tira. Ahora ten cuidado con los árboles, Ya te digo. Vamos allá, venga, vamos. ¿Listos? Mierda, Bueno, vamos ahora. Ahora se les va. Ahora si no vuelca, No, no, sí, ahí va, ahí va, ahí va, mira. Vamos, tira. Ocasiona. Va recargado para el lado. No te preocupes, no lo arreglo. yo creo que no va a poder, Yo no le veo mucho futuro. Solo salir de aquí, nosotros tranquilos. Pero prefiero la otra curva con las señales esas, con los obstáculos. Ahí no vamos a girar, ahí no vamos a poder girar. Cálcame con la pinza en el morro. Es que no tengo tracción. Espera. Si te calcas con la pinza en el morro, sí que lo llevo, Ahí. Mira ahora. En la cabina, dale fuerza. Un poquito más en la punta. Que me voy a volcar, tú. No vueltas, no, tranquilo. No, más en el morro. Por ahí la andabas. Solo es pasar esto y después es todo recto. Espera. Echa para atrás. Un corte que buena vida. Vamos. Te giro yo, tío. Pues sí, lo ves. ¿Ves que me caigo? No te caes, no te ¿Quieres caes. sacar? Saliendo de acá ya están. Es esa y la siguiente, ya esto es recto. Si es que estoy enganchado, tío. Yo creo que estoy enganchado, por eso no me caigo. Sí, claro, es que tengo las slingers. Venga, tira. Tranquilo, espera. Espera, sí que va de mal en peor, tío. Espera. ¿Ahí? Espera. Venga, dale. Pero recto. Ay.
Quieto, quieto. Mira, Quieto, mira. quieto, quieto. Que me quedé enganchado, tío. No, me vas a volcar. ¿Con qué me he enganchado? Eso no lo he visto nunca, tío. ¿Pero qué haces, tío? Tirándome. Madre mía. Venga, ala, bájate y lo cogemos ahí adelante y ya está. ¿Ya me dejas irme? Sí. Tiene de luz. Aquí sí está. Me deja poner hasta 3. Espera. Basta. Bueno. ¿Qué haces, tío? No me pasa nada, soy un bicho. Corre, pajarito. Bueno. Me has puesto nervioso. Aquí era todo recto, ¿no? Así, pues después todo recto hasta arriba y ya. Sí. Ya hablará. Sí, aquí. Escucha, que estoy aquí, ¿eh? Te veo, te veo. Que te vuelves loco ahí. No sé qué le pasa a esto. Yo lo veo ladeado. Porque la habré jodido yo. No, ya está, ya está. Faltó la policía para escoltar acá. Te digo. Para escoltar aquí, escoltar. Uy. ¿No me puedo subir de pasajero acá en esta otra grúa? No. No me sale aquí otro vehículo. O sea, tengo que buguear o algo. ¿Dónde? ¿En la tienda? Sí. Intenta nivelarlo lo máximo posible. Ahí, ¿no? Y no te alcanza. Vamos para arriba. Átame. Estás atado. Porque nada más que me sale el camión, como digo yo, un camión, la máquina de los troncos, la pinza, la abonadora, el remote de los troncos y la dercepadora. ¿No? ¿Y la apretaste en alquilado? O en Ya comprar. no lo sé, porque como he ido a darle los... Lo mismo es que estaba lleno el sitio y no te lo ha pillado, ¿eh? Porque estaba lleno la tienda. Por eso. Y se ha quedado bugueado y aparece ahí, pero no... Sí, que a veces pasa, ¿sabes? Digo, porque a mí no me aparece como alquilado ni nada. Que parece que lo has pillado, pero no lo has pillado. Porque te pone un mensaje que la tienda está llena. No sé, porque el cabalito tampoco me he fijado, porque el cabalito había dicho lo de los permisos y ya no sé si le han Eso quitado. es que estaba llena la tienda y en vez de salirte, quieres comprar, te pone la tienda está llena, no sé qué. Vacíala antes. A veces pasa eso. Por lo menos yo ya cargué la semilla ya con Andrés, ya tenemos todo ya. Lo fiscal, abonadora, semilla, tractores, cosechadora. 3 o 4 empacadores. Ah, Bueno. Espera. ay, que le va a dar impulso, vamos. Ahí, vamos, tira.
Tira. Voy remando, tío. Tú no frenes, ¿eh? No, si yo le voy dando. Ahí, vamos. Tuerce algo. Vamos. A los grupos. Me lo has quitado. 7 y el 8. Yo opino que debería bajarse, ¿no? Y subirla allá arriba. Muchas veces vienen los grupos bien para eso. Te voy a echar, Cálcame en el mapa. Esto sube, vamos. ¿Dónde cansa mucho? Ahí. Siete, 8 del numérico, me casa. Que te pongan las dos luces en roja, es diferente. Sí, no, ya está. Uy, casi. ¡Ey, contra el árbol! Apoya el brazo contra el árbol. No, contra este de aquí. Impúlsate. Ahí, impúlsate. A ver, no tengo otro lado para agarrarme, tío. Cómo nos mola, Ahí, aquí. Vamos. Más o menos, bueno. Ya falta menos. Somos unos notas, tío. Nada, Anda, suéltame. ya hemos retrocedido. Vamos a ver cómo te suelto, Cómo nos gusta. Yo tengo que llamar a la policía nomás, para que venga. Digo, vamos con la Madrid y tardamos 0, sí, con la Madrid tardamos 0, pero en llevarla. Es otra historia. Eso nada más que subir, tener un camión, subirle de caballo. ¿Sabéis? Sí. Vale. Ponerle 1000 caballos o 1500 y ya está. Para que pueda tirar del peso ese. Sí, vamos a tener que hacer un camión. Como están las fuerzas. Te engancha el remolque de atrás que va medio loco, va bailando. Todo lo que vamos a hacer, meterle peso. Ahora mismo el tractor ese, meterle el doble de kilos adelante, el morro. No, cogemos los parámetros que tiene el de FDR, tío. Qué gracioso, me voy a tocar contra los árboles, tú. No pero eso Decías tú más que en mí que yo. Mira, que de aquí voy a salir que mande rueda, ¿Listo? Ahí. Aquí viene lo difícil. Vámonos. Aquí no hay nada difícil. En vez de tardar 1 hora, tarda 4, pero se hace. Sí. No, quítame el brazo. Mira, Daniel viene apuntando para dónde hay que ir, mira. Es FPS. Tope con la cara. Allá.
ya pasó lo malo ya, creo yo. Sí, yo creo que ya ni cuesta. No, queda una curva. Si es recto, ¿no? Recto, como si lo dicen mañana, Pero vamos, pues ya en este remolque va bien la máquina, ¿eh? Sí. Hace falta algo que tire de ella. Claro, falta potencia ahí. El Big Book. el camión. Loco, loco, loco. Sí, no, que me emociono. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Demasiado bien íbamos, que me pega contra el árbol. ¿Qué árbol? Calcula que estoy yo aquí. ¿Ves? Ah, vale. Ese árbol. No pasa nada. Al lado de izquierda. Mira, y acá justo era por lado. Pon el centro de gravedad más alto. En vez de que tire para aquí adelante. Ahí, para. No, sí, por aquí que hay ella. O ponerle una barra y tirar de 2 tractores. También. También. Ya llegamos. ¿Qué ha pasado lo difícil? Hay que se ve chulo el mono acá afuera, ¿eh? Ahí va, Oscar. ¿Qué máquina es esta? ¿Cómo se llama? Es la Madrid. Shell, ¿cómo se llama? Shell. Challenger. Ah, este es un Challenger. Está guapa, ¿eh? Un pen. Pasa que quizá le tenías que haber puesto más ruedas. Sí, también. Otra opción. Y lo pensé, ¿eh? No se inclina por ahí. Llegamos. Aquí te voy a tirar por aquí, mira. Va a tener que desenganchar de nuevo, como que queda flotando el luego Sí. que atrás. Sí, queda medio bugueado. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué rica! Eso. Es que al remolque no sé qué onda le pasa, como que... Queda bugueado por el coche. Mira cómo va flotando. Déjame aquí. Ya te veía. Y la otra no está acá. Ah, te Aléjate quedé. más, José Carlos. Madre, esto parece una presa de los castores, tío. No. Esto es más runner. Esto es más runner. Le falta el barro nomás. A esa distancia me vale, ¿eh? Lo que pasa es que es recto. No hace falta que te pegues demasiado a mí, que si no, no veo. No, un poco más... Aquí estoy que modificando. O algo más. Date la vuelta, tío. Mejor por aquí. Aquí. Está el puto HS, Vale, tranqui. Quieto. Ya te coloco yo ahora. Espera, quieto. Engancha el tronco que te he cargado.
¿Se puede el camión? ¿Eh? ¿Se puede el camión? ¿El camión qué? ¿Se la puede la máquina esa levantarlo? Buah, ya ves. Y 3 camiones también. Pero ¿y por qué no lo...? Ah, no. Sí, bueno. Ay. Vale, vale, por ahí me vale. Vamos a ver. ¿Qué tronco cojo de aquí? Ahí tenéis variedad, chico, grande. A esta le podéis poner freno a mano, ¿cierto? Después. Todas. A ver. Sí, sí, pero podéis seguir ocupando la máquina. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ah, mira, 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 niño. Menudo espacio se ha quedado aquí. No, no, suéltalo, ya no hace falta que los. Tractores. Si estos son los que están peor colocados. Que fui los que fui arrastrando del campo. Cosechadoras. Lo que pasa es que para 3, estas máquinas 3 los o lagazos 4 vienen de mal. empacadoras. Sí. O Becker se tiene que haber ido en el sueño, seguramente. Sí, no tendrá cosas que hacer. Si es que desde que le conozco y llevo todos los días aquí, tío. No, no. Debe estar durmiendo si se amaneció. Más rato va a aparecer. Pues a lo mejor si coges toda la fila esa, están casi todos iguales. ¿Qué pila? No sé Los de cuál. abajo. Ahí, ahí, Esta. ahí. Esta. Tres o 4 empacadoras. Pa la 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 Ahí la. están todos derechos. Si en un ratito con esta se carga, pues. Tira para arriba que se va a caer. Ay, 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 ay. Un pelín para el siglo. Ahí. Te se ha quedado aquí chueco, mírale. ¿Quién? Aquí el tronco, mírale. Se ha quedado ahí empitonado para arriba. Es que acá hay uno cruzado. Ah, con razón, sí, sí. Lagazo. Finales de primavera ya. Ujú. Para darle. Yo creo,
Tienes las cosas puestas, ¿no? ¿Se las quito? No, da igual. Hala. Tractores. Cosechadoras. Oh, ¿Dónde que no hay palos por aquí? Fu, y faltan todavía. lo malo no es que haya palos, es que están todos tirados por ahí. Mira, No, este está ya llegar y están, pescar este que está arriba. están casi todos ya por ahí. Lo peor son los de aquí abajo. Que esto el cacho agrandado que está de ahí arriba. Están todos ahí juntos. Acércatelo, José. Aprovecha de arrastrarlo ya que tú eres experto en empujarlo. Experto en empujarlos. Sí, sí, está todo un profesional ahí empujando con el arado. Aquí saca la mano. Y tanto que empuja con el arao. Ahí, claro. Ala, apagado. Ahora vale. Quita. Te aleja un poquito el camión. Voy a cargar este y poco más. Y ya lo llevéis para allá. Yo voy cargando aquí. Y si podéis descargar allí, descargues allí. Si no me avisáis y voy en un momento y lo. No, voy yo Así para voy allí a colocando esto. descargarles. Que este lo puedo descargar bien. Así voy colocando yo esto, ¿sabes? Vale. Para cuando venga ya sea más. Muchas veces lo que más se tarda es en estar seleccionando, a ver cuál cojo, qué no, este atravesado esto. Vale, ese lo podéis llevar, ¿eh? Vale, tranqui, José Carlos, le voy. Los coloco yo ahora en un momento. Lo llevo al aserradero. ¿No me quieras? Ahora tienes que tener cuidado con en las curvas. Sí, no me seas loco, ¿eh? Voy contigo. Esto es mi vida. Misma, por el carril contrario. Madre mía. Menos mal que no está de servicio, policía. Cuidado con la curva. Tú tiro derecho, sí. No hay más cachito. Voy a bajarle un poco más la velocidad. Que vamos entrando en ciudad. ¿De aquí para dónde? Para el lado. Bueno, ahí no me estorba.
Pues estos de aquí están todos recogidos. Este tiene que ser... ¿Qué hacemos por aquí? Ah, vale. ¡Uy, el árbol! Ya decía yo. ¿Qué Yo pregunto dices cómo tú? una, Si cómo, yo te he dicho cómo lo un mismo, árbol ya. tan chiquitito. Yo te he dicho, cuidado con el árbol, ¿qué árbol? Y te has quedado enganchado. Claro, qué árbol, no puedo ver. O sea, lo vi, pero... No, pero no se llama aquí. Y el resto... Resto, como se lo dice. Esto lo odio, pues andando con el tronco cogido y se cae. Dale. Hola. Hostia, que no había la señal. La señal. Refrigeradora. Bueno, hecho. Necesito ver, por cierto. Sí. Porque quería... A ver, ¿cómo es? No. ¿Dónde lo No, puedo? dale para adelante. Ya tocará aprenderse el camino. En el siguiente a la derecha. ¿Ves? ¿Qué pone ahí? Cerradera. Ya está listo. Eso ya están todos recogidos así. Lo que queden son aquí. Lo que no compra el campo 2, ya me he olvidado de los árboles. Cojo los que había en el cacho este. Pensaba el otro día que había menos. Mira, ahí sí. Hay unos cuantos, Y todavía quedan que ya no me deja quitar más por el terreno. Eso es mal tractor que veo mejor con la cámara. ¿eh? 191. Dale un poquito más para adelante. ¿Para adelante? Sí, un poquito.
Hay un poco más. Ahí está bien. Luego no miraste los hilos del Global Company. Sí, están puestos. No, pero el que te dije, ese verde que había, que es Uf, como un almacén. ahora me pillas. Veo tantos mods a lo largo del día. A ver. Mientras tanto, voy a mirar el mapa. En internet. Lo que he Quería visto ver. que lo que pueden estar contentos los de Play 4, que va a salir el Session para Play 4. ¿Sí? ¿Sí? Qué guay. Pues yo no veo mucho. No sé. Por lo menos ahora mismo que estoy mirando en el foro, Yo creo que Play, muy simulación, muy simulación. está para Play 4 Xbox One, el Session. Muy simulación que no creo que sea mucho los de Play. Tiene mucha capa, mucho capado de juego este. No, es que también es para otro tipo de público. No, pero ahora mismo es en sí el mismo juego, ¿eh? Pero está capado completamente. Mientras Mira, tanto, pues voy yo con poniendo un pues sitio. esto está de puta madre con las gallinas. Lo saco de uno en uno. Es como el Battlefield. El Battlefield cuando salió en la consola cambió mogollón. Se volvió más arcade. Joder, Pasó de ser rollo arma a ser, pues eso, un Call of Duty un poco más simulación. como se nota que va a venir Halloween. Le han puesto una calabaza. Vale. Sí. Ah, de veras, pues cuando sea Navidad, poner el mod de Navidad y después. Sí, a ti te vamos a poner un gorro de gnomo. No, a gallego, porque es el que se queda parado ahí toda la noche. Ujú. Y, No, y los gnomos, esos, los a gnomos se gallego quedan quietos. le ponemos un disfraz de muñeco de nieve. Hostia. ¿Cómo vais? Aquí, te ponemos Deja, los cuernos. ya casi está, ¿eh? Queda aquí un tronquito. Me echo un cigarrito mientras. Ah, bueno, si os veo, tío. Estoy preguntando y os veo. Me queda este. Pasa que está complicado de pasar. ¿El que está completa? Esos troncos de allá se podían bajar a mano, ¿no? Pues la han quitado, ¿eh? De la página. El siglo ese. ¿Sí? Creo que, joder, por más que estoy buscando, no está. Ese. Ese lo han quitado. El Ese mod. ya lo pilla con la linga. Tractores. Porque ya estoy bajando más de donde estaba el Global Company, y no está. Y le sacaron después del Global Company. Tractores. Hey, chicos. A ver qué dice este de FDR.
Ahora está a ver, Global Company. No. Está el pajar del Global Company ahora. Pero te digo, yo lo han quitado. Le sacaron para la Toscana, más o menos cuando la Toscana. Y no está. Listo. Yo sé que era como unos garajes verdes, era. Era de garaje, de silo. Eso es para los oficiales, creo. Sí, pero no está ahora, lo han quitado. No Si en sé. la página oficial estaba mirándolo yo. Alguna cosa tendrá o algo. ¿Tiro nomás? Pues llego. Dime. Voy nomás. Espera, voy, espera. Un segundo. Otros 2 viajes. A gustos ahí. De troncos. Pues eso de los troncos le falta un montón, porque ahora mismo en los camiones no te marca el peso que llevas. No, pero eso nunca. Y no lo pondrán tampoco. 63. 44.100, vale, 44.100. Voy a darme una vuelta a ver si queda algún tocón, si no devuelvo la máquina, que no me va a hacer falta. Pero yo creo que están quitados todos. Hay algunos motores incluidos. Yo creo que ya está todo. Pero el tío, macho, yo le llevo siguiendo fácil 2 años, ¿eh? Y el tío le da caña a tope, ¿eh? Sí, no, ya veo. Porque mira que ha salido la actualización, ¿qué? Hace 2 días. Sí, y le ha sacado otra. Y mira, ya está pensando en actualizar lo de las sombras y... Ahora lo que se le echa al DLC es un mapa. Mucha máquina, pero poco mapa. Y por lo que se ve no van a sacar nada. Un mapa grande. Sería un huevo por la comunidad, tío. Pues si es que mapa, si hay mapas de 64 ya. Si para multijugador ni te ves. En el mapa. O como este. Este porque, bueno, porque nos vemos, pero... Yo por aquí no he venido nunca. Pero luego está la puntada del mapa.
Pero la ha podido dejar un pelín más agrandado el tío que ha hecho el mapa. Un gato esterilizado puede estar menos activo, pero si lo alimentas con Última esterilizado, le ayudarás a mantener... Ya vienen por ahí. Ya llegamos. No me conduces, tío. Joder, lo que gasta gasolina estas máquinas, ¿eh? Sí que gastan. Es que debes de bajar. Madre mía. Que es el verde. Tractores. Cosechadoras. Ah, Te has equivocado, tío. ¿Dónde vas? sí, me pasé. Tranquilo que esto se corrige. Esto se da la vuelta aquí nomás. Tío, cuando iba tan deprisa por ahí, digo, esos tiran red. Joder, tienes troncos aquí como los que me he comido yo esta tarde para hacer la carretera, tío. Uf. Yo pensaba que había menos. Eso sí, hay un espacio muy grande aquí. Sí, espacio, sí. Y no sé si poner allá abajo los garajes o ponerlos aquí arriba. Gente. No, pero me refiero que yo creo que los garajes los voy a poner donde la bona. De esos de chapa. Yo en un hueco así, bueno, la que teníamos en el otro lado, la que teníamos en el server antes de cambiarnos este mapa, sería un hueco así. Y aquí Sí. plantar los animales. No, más o menos, era así el hueco que había. Sí. Quizá un pelín más. ¿Por ahí te vale, Daniel? Un poco más. Un poco más. Vale. Un poco más. Vale. Tractores. Cosechadora. No ha llegado. Aquí lo tendré que igualar un poquito, que hay un bache muy gordo. Justamente aquí. De aquí hasta los troncos. ¿Cuánto vale la... ¿Cómo es esta? ¿De más alcanza a descargar todo? ¿A cargar todo, quizás? ¿O no? No, hoy no. No, ahorita estoy cansado, tío. Son las 4 de la mañana, ya con la tontería. Sí. Yo hoy sueño con tronco ya. 40.000, 300.000. Mucho dinero a los animales. Hola, tirando. Oscar. Voy.
esos que están ahí los vais a echar al tiro, los que te quedan No, esos. no, no entra, no entra. No entran, ¿no? ¿O sí? Es que no veo, tío. Sí, Yo sí. creo que no entran, Pues ¿no? sí, los dejas arriba y yo le pongo la cinta y ya. Venga, vale. Deja que los cuadre un poco. Hay Y uno yo le ahí coloco pequeño la en el cinta. suelo, si lo coges. Ese luego lo cojo y lo echo al remolque. Todos los cachos, porque tengo allí otro montón allá abajo. Espera, espera, tú, suelta. Uh, Espera, que te voy a meter este pequeño. Buah, era broma. Cógelo, cógelo, tíraselo con. Me hubiera Joder, quedado guay, ¿eh? Pero no. joder. Tengo que separarme más. Que a veces es más difícil con la mano, nene, que con la máquina. ¡Da la cinta! No, mira, trae, trae, suéltalo. Ya. Espera. Suéltalo, suéltalo. Mira, así. ¿Se ha quedado flotando tú? Es que le la movida. Entra al lado con cualquier cosa y se te suelta. Mira, mira, tío. Mira, mira, mira. Salto en pértiga. ¡Opa! ¡Eh! Toma, gallego, Después que lo vosotros cargáis. controláis de eso, tío. Ahí en el norte. Si no lo dejaré, luego le echo yo. Venga, vale. Tranquila. No te voy a Ahí en decir el. nada, tío. Te lo regalo. Ya te puedes ir, Oscar. No te insisto más, José Carlos. Es que dan mucho por saco estos chiquititos. Esos chiquititos son los que más por culo dan. Ahí a montón. Pues, fíjate que no alquilo yo una. La de la hierba. Y me puedo cortar aquí hierba. Bueno, pues hasta que haga granja o tal, aquí tienes un buen prado, ¿eh? Por eso. Aquí tienes un buen prado, tío. Bueno, aquí hay uno chiquitito. Sí, de los que te molan. Los que son los peores, tío. Y luego hay veces que no, pero hay veces que le entra la movida y hasta se queda pillado los tractores con los putos miedos a los troncos estos. Sí, la cosa es que no atraviesan el suelo, que también a veces pasa. No, ya. Que se quedan, tío, como enterrados. He perdido un camión de tronco. En el mapa de la Toscana. Me volcó el tráiler y búscalo los troncos, pues yo todavía no los he encontrado. ¿De saber dónde están? Debajo del mapa. Sí, a veces atraviesa. A veces atraviesa, tío, y se queda por ahí perdido. Es igual que en el. Hostia, ¿qué ha pasado tú? Que no me estoy cotillando yo a este. En el.
En el mapa ese que sacaron de tirar de los tractores, de las máquinas esas, como los americanos de estos de fuerza, se me quedó bugueado el gancho dentro del mapa. Esta es la camioneta que va ahora mismo. Claro, yo lo veo, tío. Le veo la GoPro de... A ver, la invitación esa del Discord está bien, tu invitación, Gallego. Sí, en principio sí. Debería. Tractores. Cosecha. No, invitación no válida, nene. ¿Cuál es la...? La que tienes puesta ahí en el título de tu... No me extrañaba a mí que no hubiera entrado. Tienes que marcar con el tip, ponerla, si quieres esa, Sí. hacerla que no se haga, porque si no a la hora o lo que... Se cambia, ¿no? Mm. Se No, hace desaparece el enlace. No, pero yo le pongo que nunca expire. Nunca Sí, expira. sí, expira, O copiar. Espera. Pues esa aspira. Sí, es que me extrañaba a mí que con todos los días que la has tenido ahí y tal, no entrara alguien, ¿sabes? Puede Aunque ser. sea a ver. Muchas veces entra la gente a ver, ¿sabes? Entró por entrar. Sí, a ver, a ver. Oye, entran y saludan. Eso mola, tío. Claro, olvidar suscribirse, darle a la campanita. Eso da igual, pero el Discord, joder. Si se mete gente, nunca se sabe. Yo, por ejemplo, para todo eso soy muy tímido, ¿sabes? Para meterme en sitios así o tal. A ver, vamos a cambiarlo. Tractores, cosechadoras. Ojo las nubes, cómo pasan, macho, pero no se van. No, no, hay buena tormenta, ¿eh? Pero también pasan rápido No. porque está por 5, ¿sabes? No, ya, Hasta ya. las 12. Hasta las 12 va a llover. Sí, pues son las 4 ya. Aprovecho a sacar todas las cosas que sacan de la tienda que ya no va a cierrar. Yo no tengo nada. Nomás que Hasta las tenía 12. ese de cal. Sí, pero es que luego vuelve a llover a las 6. Lo único que me hace falta es comprar herbicida, pero todavía no ha salido. Las hierbas. Lo mismo no sale, ¿eh? Eso hay probabilidad de que sí y hay probabilidad de que no. Ojalá. Joder, macho. Lo que me mola del Session es eso, tío, que no te sale todo el campo. Porque en el otro ya estás acostumbrado, tío, y ya, ala, te sale todo el puto campo de hierba. Queda como muy... Siempre sota, caballo y rey, tío. ¿Sabes? Que hay veces que no terminas de plantar y ya te están saliendo las putas hierbas de los cojones. Y luego en ciertos cultivos, porque yo así de varios mapas que he probado, la colza, la saba, ¿y cuál era el otro? Y la avena no me ha salido nunca hierba. Sin en cambio en el trigo te sale a patas. Sí, el trigo sí sale mucho. Pues lo mismo, ¿sabes cuál podríamos modificar, Gallego, tío? El Tatra. El Tatra mola, ¿eh? Sí. Además tiene muchas ruedas, tío. Tiene tracción ahí, va. A mí me gusta más que el man, lo que pasa es que el man tiene más caballos. Y más luces, tío. Es verdad, tiene más Hemos luces. llegado. No, todavía no ha llegado. Bueno, sí. Debería tener un poco de metal. Pero que si queréis camiones yo tengo Para. los Volvo. Creo que son No, pero eso metemos el Tatra o algún camión el así que ya... Mercedes, el Artros.
Tiro le para adelante un ponemos más poco. peso. Ahí está perfecto. Porque son de un mapa que me Le lo... puedes coger en el medio, le puedes echar más para adelante, Oscar, y que enganche en verde ahí en el costado en el medio, tío. Para. Te puedes enganchar prácticamente todos. Ponele la linga. Es que yo se escucho, pero como lo veo con un poco de retardo. 100% abonado. Ah, pues ya lo tienes a full entonces, tío. Nosotros creo que también, ¿no, Gallego? ¿Mm? Nosotros Sí, creo que nosotros también lo también. tenemos a full, ¿no? Es que no sé Bueno. qué pollas ahora pasa con el Sesio. No sé si será por un fallo, pero si aras con el arao, te sale como una fase de abono. No, eso es por lo que había plantado antes. Que te No, sirve pero la por bola. eso. Sí, pero es eso, te pasa la primera vez. Bueno, hay veces que te sigue pasando. También puede ser por la clase de rotación que tenga, No, ¿sabes? yo creo que no tiene ninguna rotación. No, pero que haya dado la casualidad que antes había otra cosa y al arar pues se quedan como restos o tal. Barbecho. Eso pasa muchas veces. Barbecho es descanso. Pone anterior o barbecho. ¿Van a cargar más o dejo el camión allá y...? Sí, una vez más, por lo menos. Allá. He colocado aquí unos cuantos. Hagamos estos. Antes que se haga de noche. Y mañana ya. Que yo hoy llevaré, yo que sé, 500 árboles, tío. No sé cuánto. Tu más que estás metido en el mapa es a cortar tronco. Por eso. Estoy haciendo una carretera, chaval. Voy a hacer una mega industria ahí de. Aquí le faltaría la escopeta. En este caso, intentar, aunque no los mates, pero intentar matar a las palomas. Hay un pájaro, pa. Ay, qué putada. Asustarlos, por lo menos. Mira ahí, en el suelo. Fla. Venga, seco. Venga, ahí en el aire. ¡Cha! Qué bueno esto, tú. Hay una foto que pone. Ya se fue el camper. No sé. A ver, asómate. Lo odio eso. Que se tiren todas las partidas sin menearse en un lado. Bueno, los francotiradores, tío. Pero claro, depende en qué juego. Oye, pero yo igual estoy de francotirador y me meneo. Porque si no te meneas, son gilipollas y no van a por ti. Ya, acaso es llegar. Y llego y me quedo detrás haciéndole tiba. Y cuando se ha querido dar cuenta le clavo el cuchillo en el pecho. Reniégate, Pero porque esos no son mapas de francotiradores. Esos son mapas de. Butterfly. Claro. El Butterfly 4. Yo hablo rollo arma o tal, que se sube el tío Yo encima. empezaba a lo mejor con el franco en un lado del mapa, pero es que terminaba en el otro. Me cargaba dos tíos, pum, me meneaba sigilosamente para que no te vean. Yo es casi de campero máximo he jugado, bueno, lo que te comenté a ti, Gallego, en el dive del arma. Cuando era un mod. Que me tiraba días encima de un hotel. Yo que a lo mejor en el Battlefield 4 tengo 2000 horas. Yo me ponía encima de un hotel que me subían con un helicóptero, tío, y luego, claro, no podía bajar hasta que no me recogía. Entonces, Yo y un amigo nos hemos tirado mucho tiempo de los primeros de España en Battlefield.
Yo solo me conectaba, tío, mataba unos cuantos y me desconectaba. Pero es que era Claro, eso, tío. es que nos hacíamos un... Ya te dabais por jugado ya. Claro, Muchas me veces con conectaba, Franco, mataba y fuera. bueno, a lo mejor, sin exagerarte, pues a lo mejor un 20-150. Matar 150 tíos y que te maten 20 veces. En el Butterfly. Eso es una pasada. Yo lo que hacía es como ahí eran más grandes, o sea, eran mapas grandes, eran los survival de ahora, pero al principio de todo eso. Y me subía a un hotel y me conectaba. Veía que había gente conectada y me conectaba. Como estaba en la ciudad, digo, seguro que pillo alguno. Me conectaba, mataba un par y me volvía a desconectar hasta el día siguiente. Porque si no me quedaba sin comida, ¿sabes? Al día siguiente, claro, o miraba y decía, a ver, ¿hay alguien conectado? Y veía 23. Y digo, ya está. Alguno tiene que haber por la ciudad. Ay, ya te Me pillé, metía. ya todo arrancado y para que no después no te mataran. No, al final me mataron, lo grabaron en YouTube, tú. Vinieron con helicópteros y todo por mí, nene. Vinieron un montón de tíos. Claro, pero que yo llevaría encima del hotel, yo que sé, una semana, tío. Pero eso, me conectaba, veía que había alguien, miraba un poquito, le mataba y me piraba. Hasta un helicóptero mareándome. Y el tío lo grabó y lo subió a YouTube. ¿Cómo le puso? No me acuerdo. Persiguiendo a Campero. Pero seguro que está por ahí. Sí, seguro que todavía sigue por ahí. No, porque en el arma no es campero, ¿sabes? Es un franco. Campero es el que está agachado ahí esperando que pase, ¿no? Po? No, el que es un campero es el que no se menea todas las partidas de una casa, ya está. Claro, es Una que se ventanita. esconde detrás de una Claro. ventana o de un sitio donde pasa la gente Pues y está yo ahí. me pillaba algunas veces el franco hasta con mira de punto rojo. ¿Cómo me pueden matar si estoy a tomar por culo? Sí, pero llevo un calibre 50 como una No, metralleta. Te engancho y te tiro patas de arriba. Es que yo claro. no sé hacer eso. Digo, pues que son muchas horas. Yo en el arma tenía hasta una libreta por ahí, con las distancias, porque ahí calibraban la mira. Tenías que calibrar la mira para pegar los tiros largos y toda la hostia. Y tenía un tío que se llamaba Espectro, que jugaba conmigo así, un chaval así como Oscar, muy majete, y él se iba con unos binoculares de estos 1 telémetro, de los que pone la distancia, y me decía, 800 metros. Y yo ponía la mira, 800 metros. Y yo disparaba, le mataba, y él iba corriendo y le robaba las cosas, tío. Me De pasaba momento voy a demasiado. buscar los otros gallegos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé para qué se mete la gente si se va a quedar ahí. Es re aburrido quedarse quieto esperando que alguien pase, ¿no? No, porque yo lo que hacía era cubría, era un clan, ¿sabes? Entonces cuando se iba a farmear, se iba a la ciudad, por ejemplo, ellos iban a coger chatarra y no sé qué y no sé cuánto. Yo me ponía en lo alto de un sitio que conocía, ya tenía las medidas, ¿sabes? En plan, la iglesia, no sé qué, lo otro. Y cuando veía un coche o algo acercarse, los avisaba. Ellos se escondían y yo les iba diciendo, más que disparar, muchas veces simplemente les decía, oye, que pasa un coche. Oye, que se han parado, están aquí. Es más de estar avispado en ese juego. Sí, explorador. Claro, yo estaba en lo alto de una colina a tomar por culo y escuchaba un coche, pues los avisaba y ellos se escondían. Mientras tanto, pues estaban por allí corriendo, haciendo el tonto. Es como en el Age of Empires, te mandabas al caballo, no me dejas explorar. O mataba un caballo. Pero sabías muy bien de qué ejércitos tenía el otro. Yo les decía, mira, se han ido a la cantera, vamos, venga, vamos. Y se iban para allá. Yo no me movía del sitio, eran ellos los que iban. Yo simplemente les avisaba de muchas cosas. A veces sí, pegaba unos tiros guapísimos. Pero claro, necesitaba muchos factores. Y nada, Tenía puedes que hacer estar parados, tenía que... Lo a que más más de hacía era uno le con avisarlos. este juego, tío. ¿Eh? 1 le gusta este juego, tío. 1 le gusta este juego, tío. 1 le gusta este juego, 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 1 le gusta este juego,
Que te cojo. Que te cojo. Ya salió a la carretera. Es que no detecta al monigote. No, está, tío. No tiene... Tenía que tener colisión el monigote. Por lo menos que te detectaran las barreras. No, tendría que tener colisión, tío. Tendría que tener colisión. Iba a ser muy bueno. Más de uno le iba a liar muy gorda. Sí. Porque si va a poner en mitad de la carretera y va a venir a tope, ¡pum! A tomar por el culo. Cada vez van saliendo juegos mejores, porque después se van a olvidar todos del Battlefield, de Call of Duty, va a salir uno mejor. Ahora el mismo el Call of Duty le ha metido una paliza a Butterfly exagerada. Está igual que el Fortnite. No, Igual el y todo. Fortnite eso ha sido por los críos. Ah, para entretenerlo ahí. No, porque es que ahora mismo un juego, un Butterfly tiene un por 18, más 18. No va a llegar al mismo público que un Fortnite que está más 3. Ah, claro. Claro. Es eso. El Fortnite ha sido, tú ahora mismo, ha sido como PUBG y Fortnite. PUBG no ha salido porque es más 18. Hay sangre. Ahora mismo a un crío no le van a comprar los padres, casi que tengan un poquito de conocimiento, a un crío un juego de sangre. O le van a comprar el Fortnite. Y ha salido tanto el Fortnite por eso. No sé por otra cosa. El Fortnite. Al final todos los juegos. Porque salió ¿cómo era? El Firestone en Butterfly y dejó de todo el mundo de jugar al Fortnite. Gente grande. Pues eso, es que ha sido mucho público pequeño. En Play 4, en consolas, pues sabes que son críos de menos de 18 años. Pues el padre que sea un poquito de esto de que le metas caña con los juegos del Peggy, pues no le va a comprar un juego de 18 años. ¿Has visto? ¿No te ha llegado el paquete, Oscar? Ah, Que ya te ha llegado el paquete de Amazon. no. Ya no llega. Lo que pasa es que se lo han enviado a Gallego en vez de a ti. Hmm. Pídeselo a él, ya verás, que él te lo pasa. El secreto está guardado, ¿eh, Oscar? Ahí o está bien. No sé, tú sabrás si ese es el tamaño que pediste o no. Lo tienes ahí en Discord. Llevo una semana diciéndonos el internet de la NASA y mira lo que estaba esperando el cabrón. Mañana. Pero mira el Discord. ¿O dónde? El Discord. A ver, espérate. No, que tenía la conversación abierta acá. A ver si te ha llegado ya el paquete. Lo que pasa es que se lo han dado a Gallego. Ah.
eso te digo, que yo qué sé, si ese es el tamaño que has pedido, ¿no? No, no, yo no he pedido nada yo. ¿Cómo que no? No, Ahí no. está. ¿Te imaginas? Joder, ya no estoy fino, tío, ya las horas que son ya. Buah. Escucha, buah, date la vuelta, anda, aparca. Vuelvo a aparcar, tío. Que te he mandado. Oscar, gírate, tío, que te manda allí lejos. Cojas y con esto que casi me compro un tractor con lo que va a salir de la madera. Hostia, que no te pagué. Pues yo creo que sí, no sé cuánto va, pero Unos 100 y pico mil lleva. 111.000. De tener 37.000 pavos a alquilar el camión y todo y tener los 111.000 de puta madre. Espera, que ahora te tengo que pagar otra vez. Vamos a ver. Que vamos ya pegado. Y antes teníamos... buah, este te lo estoy cargando. Vamos el culo. Sí. Por las horas que son. Este lo estoy tirando ahí. Esta ya es la hora, ¿cómo es eso? La hora sexy, tío. Esta ya es la hora De la web. de los pares sueltos. De que ya no te puedes encontrar nada bueno por ahí. Es la hora donde la fea esa que a primera hora que llegas al garito no te llama la atención, la empiezas a ver guapa. Y acabas con ello luego. Ya la rubia que te molaba se ha ido con otro y ya solo te queda esa, ¿sabes? Mira, mira quién apareció. Ya ¿Quién nomás lo vaya a ver apareció? por aquí, mira. ¿Quién apareció? Ahí lo vaya a ver que se está conectando, Oh, mira. oh. Que lo estoy ¿Qué? viendo acá en Discord. Sí, 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 mira. Y nos vamos todos. ¡Cógelo, cógelo! Buah, si has cogido el palo ese. Tarde. Ahí no es chiquillo, ¿por qué tanto? Ala. Te parece un camión de backer, tío. No, el otro era el camión del terror, po. Madre mía. A tomar por culo. Arranca, Oscar, arranca. ¿No habéis visto vosotros los vídeos de los americanos esos que roban una excavadora, tío, y van por ahí arrasando? No. No, ese es el que la blinda y tira hasta edificio. Ah, es verdad, es verdad. Un este blindado ese. Ah, el tanque. El tanque, tío. No, un bulldog que le blinda Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, tío. y Era se una lía con un máquina centro, que... con un centro comercial, se lía que casi le tira. Es verdad, tío. Que le tienen que poner explosivos y todo para entrar dentro de él. Escucha, llévatelo así, tío. Ya no puedo cargar más hoy. Mañana si eso se carga ya está. Si No ya, puedo más, tío. José, córtame, hay un tronco aquí que sobresale del lado, mira, no. Trata de cortarle la punta, que si no me hallo. ya lo he visto. Madre. Espera, que lo llevo yo. ¿Para qué te...? Pero ¿para qué te vas? Bueno, da igual. Que no me- Toma, José Carlos, tu tronco. Esta es la camioneta. Te lo regalo. ¿O lo voy a llevarle? Ah, esto no me coge con la mano. Ah, no.
Tampoco. Tampoco. Las puntas de... Sí, los últimos palos del corte. ¿De quién le Mira, suena ve el que perro? ve- Mira, ya está está ahí. escribiendo. A tope. Y... Ya. Ya viene él, ya nos podemos ir. Sí, joder, ¿por qué? Termino esto y ya me retiro yo. Ah, aquí. Creo que ya he hecho suficiente. Yo creo que voy a seguir jugando, pero en mi partida. Un rato. Qué va, luego vendrás aquí con el. Lo voy a poner Con en el modo baque. desconectado. Da igual, el baque te huele. Se sube ahí Ya al todo árbol más flipado. grande que tenga allí en la selva y te ve. Ahí voy a echar una. Voy a ir al baño, voy a buscar una tacita de café y vuelvo. Por mientras pone el comercial de la Tierra a la Galaxia. Qué bueno eso. Después de tanto tiempo. Lo hacemos tú para el tweet gallego ¿Lo qué? y cuando le pones un atajo tronco. Mal, se escucha mal, 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 mal. Hola, Mal. que lo ponemos, tío, como imagen con transparencia y cuando se sincronice a alguien, tío, le das al botón. ¿Tienes tarjeta de sonido externa? ¿Qué yo? Sí, ¿Por? porque por muchos problemas los causa eso. No, eso que me suena, tío, es el micro. Ahora el que llevo es el de los cascos. Ah, Y, y es de estos que se quitan y se ponen, tío. Y debe haber algo por ahí que a veces se le pira la olla. digo, eso lo hace como yo que tengo el amplificado. A este le hace como un ruido como si tuviera algo roto, ¿sabes? Y Un es la cable puta roto. tarjeta de sonido. La desenchufas, la vuelves a enchufar y ya no te hace el ruido. No, eso no me pasa con este. Porque como no le puedes enchufar a la torre, si no te saca todo el sonido de la torre. Hostia. Pues hacemos eso, hacemos una imagen, tío, o tal. Que cuando. En algún lugar de su casa. ¿Tienen Claro. internet lento? Sí, bueno, ellos. ¿Y cómo dice que tiene internet fibra? ¿Qué decía? 1000 gigas, 1000 Yo 1000 megas, megas. 1000. No. 1000 megas. Yo te mandé una foto, po, yo te mandé una foto de los míos y me corre. El mío era 25 nomás, po, y me corre, pues imagínate. 1000 Y hay megas, gente que no. no puede, Decía no puede 1000, ni 1000 jugar. gigas. 1000 megas. Porque para acá, Yo creo que son 1000 megas de subida y 300 de bajada. De nada. a mí ya se me acabó el internet, yo tuve que comprar. ¿No se te ha gastado? Esto como un montón. No, es que él tira de. Él tira de móvil, tío. No, pero por eso. Sí, pues, Él yo tengo tira de. incluso yo para hablarle tengo el teléfono acá al lado. No lo hago directamente desde el PC. Ay, madre mía, este niño que se demora. Y tanto. Sí, claro, tiene que sincronizar ahora todos los cambios que haya habido en el tiempo que no ha estado. Madre mía, yo voy a arrancar antes que sea la una porque
Pero si os El disteis cuenta servidor en la actualización que vosotros tardasteis 8 horas y nosotros ya estábamos todos dentro, Sí, sí. pues cada vez que conectas también descargas cosas, ¿sabes? Lo que no. De eso me he olvidado. ¿Verdad? Madre mía. Creo que ve que se está demorando más. No sé, pero lo único que sé ya que Pero ya sí, como 3 minutos. hoy tiene la medalla de oro en sincronización. Hoy se lleva él el récord. Sí, sí, mira, ya como 3 minutos, 4 minutos más o menos. Voy a estar atento porque hoy día todo empajillado yo en el camión. Si lo espero, como te pillan una curva. No, por lo menos aquí Ahora. está. Ahí. Ahora es cuando el servidor se empieza a pegar. Ah, vamos para allá. Ya puedes quitarme los permisos, José. Ay, Sí, tío, porque yo... ¿Qué está escribiendo este chiquillo acá? si yo igual me voy a ir, tío, son las 5 de la mañana. Mañana a las 9 llegan rápido. ¿El partido? José, quítame a mí también los permisos que estoy en el ayuntamiento. Ah, aquí está. Ay, mañana más, chavales. Por eso. Aquí estaré. Gallego, tío. Nada, Dios, Un abrazote. nos vemos. Ay. Y a ver qué haces con tu paquete, Oscar. Que eso No, no, tiene si no, pinta de doler. no es mío. Mira, ahí dice gallego, dice no ahí en el papel. No, no. Yo no veo eso. Sí, Yo lo revisé bien y ponía en el Oscar. código de barra. El código de barra sale el nombre y me dice Ponía Oscar, Daniel. weón. Se lo mete todo. Hasta mañana, chavales. Pasando bien. Hasta luego. Cerrando. Para cerrar todo, o sea, eso. José Carlos, ¿dónde te dejo el camioncito? ¿Te lo dejo cargar en el aserradero? Sí. ¿Te deja conducirle? ¿Ah? ¿Te deja? Sí, sí voy conduciendo. Ah. Por dejar ahí en el aserradero y luego ya mañana le cojo. Pues como hay que ¿Me quitaste, ¿me quitaste los permisos? No lo sé. Yo creo que sí. Por eso te lo estoy diciendo. Espérate, que lo mismo Ah, ahora mismo. entonces si me bajo, no me va a dejar subirme. Pues seguro. Sí, pero yo igual me voy a ir tirando porque ya quiero descansar bien. Yo ya me voy. Déjale ahí que no estorbe y ya está. Si eso lo descargamos mañana y ya está. ¿Gallego lo va a descargar al tiro o mañana? No, déjamelo aquí que ya lo descargo. Ah, ya. O le dejas ahí. Me voy a quedar sentado dentro del camión para que no se me quite el permiso, que si me bajo, no, no volveré a subir jamás.
Mañana entraré seguramente un ratito por la mañana. Que ya nomás se empieza a hacer de noche acá y ya está subido, después no se ve. Por eso. Ayer eran las 4, casi las 5. Pues para esa hora no juego. Son las 6:30. 6:30. Yo que se va a hacer de noche ya. Sí, ya se está oscureciendo un poco ya. Y que yo me voy a ir a descansar igual, porque ya Porque quiero descansar. tampoco quedas mucho. Yo creo que queda 2 viajes más, como mucho. De tronco. Ya me ha amanecido demasiado ya, sí. Bajo el mapa, abro cámara alta. Ahora sí. Justo aquí. Ya gallego, estamos. Pues no baja más ese de precio. Por favor. A los remolques igual hay que hacerle mantenimiento, ¿no? A todo. Sí. Ah, por eso sale el daño del remolque. Por ahí anda Andrés. Andrés. Ya hoy día ya quiero descansar mejor. Mañana, si Dios quiere, será otro día lleno de risas y todo eso. Se ha pasado bien. Y prácticamente aquí en el farming es como la segunda familia, es como la segunda casa que uno tiene. Sentimental estás. ¿O no? Porque igual, De las horas que pasas porque la... igual uno se pasa cualquier hora todos juntos y Yo cada vez casi me engancho a farming y me tiro 4 o 5 horas de por día. Mínimo. yo ahora si tuviera algo que hacer me quedaría. Seguiría jugando aquí dándole pim pam pum hasta mañana, así que A estar pero hasta que te canse. claro, pero como no tengo nada que hacer, que apenas entré y me puse a hacer el campo, lo dejé listo y ya tengo todo. Ahora desde luego también en estos días para que se empiece, pero una vez que ya se empiece ya no te va a faltar tanto tiempo. Te va a faltar. Claro, después para sacar quitar nieve, ahí me entretengo. Aunque sea lo de la nieve, pero luego que si quieres ahora mismo vender, pues a lo mejor el tío está en invierno eso, que tienes que irte la No, casa. no, el trigo yo se lo vendo a Fran, que tiene la panadería. Pero yo creo que con la plata que tengo me sobra. Voy a juntarlo de momento. O no sé, ahí veré.
En volar planto otros hilos. Si llego a los 500, voy a plantar otros hilos, otra extensión. Yo plantamos colza para ver más o menos cómo da, porque sé que va a dar más cantidad de otras, pues más o menos ya sé lo que necesito de silo. Y como habéis plantado todo trigo, pues digo, pues por cambiar, pues planto colza. Encima me lo pagan al primero de invierno, que es nada más cosechar o venderlo. La colza aguanta el frío, así que lo podéis plantar en invierno. A menos que se esté equivocando esta cosa y... Yo no me arriesgaría a plantar en invierno. No, es Becker plantó pues, en invierno. Que plantó es colza, parece colza, parece. O picolza. Sí, pues plantó y le salió todo. Cayó nieve y todo y estaba normal. Y yo voy para allá, para mí. Yo creo que me voy a poner a jugar mi partido un rato. Me voy a salir, voy a poner Steam modo desconectado. Nadie se entera que estoy jugando. Yo no sé. ¿Ah? Yo lo sé. Hola, que dar gol de camión. Así que tengo que posicionarme en eso. Ya sacando esos dos. Ahí le dejo el camión ahí en el barranco mirando para abajo. Como, como me baje, se va a quedar aquí. Ver si ahí lo podía agarrar. A ver. Ahora. ¿No te lo agarra? No, no parece que no. Pero parece que se puede agarrar con la mano. Ahora como que sí. Déjalo ahí, yo ya lo saco con la mano. Yo lo que dejo el camión aquí estacionado donde no les molesten, por ahí, pero yo no. Hola, no. ¿Que va a vender el camión? Mira. ¿Cayó o no cayó? Madre mía. Ahora. No apañado, ¿viste? Puedo dejar el camión aquí mirando para atrás.
Voy a bajar acá. Tocando la pasada para que nadie suba ya. Déjalo por ahí atrás nuevamente. Por aquí Gallego no les molesta. No. Y ahí no me puedo subir ya. Sí, sí. Ahí está, ¿viste? Apañado. ¿Qué te parece? Estacionado. Voy a ver si puedo recoger esto con la mano. A ver. Sí, sí, mira. Toma. Ya vemos dónde está el brazo. Ah, mira, mira, mira. Que le enchunto, que le enchunto. Espérate que le haga así. ¿Dónde está el? Un tiro, mira, un tiro. Ah, se me salió. Ven para acá. Ahí te va, ahí te va. ¡Tiu! Este lo puedo recoger con la mano, ¿no? Sí, sí, mira, tranquilo. Lo puedo recoger. Tranquilo, tranquilo. Ya están todos, ¿no? Correcto. A ver, abajo de la máquina tuya, ¿no? Sí, no, no queda. Están todos. ¿Dónde para adentro? ¿Dónde voy a? Está, creo que son todos, no, no veo ningún otro más. Yo aquí me quedaré a dormir hoy día. Aquí, mirando. En esta punta aquí me quedaré mirando. Soy el guardia del aserradero. Mira, mira, mira Gallego, se ve el mono sentado acá atrás. ¿Eh? Se ve el mono sentado acá atrás, mira. El mono. Mira, lo ve al lado, mira. ¿Lo Ah, veo, no? sí, 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 sí. Y en el mar pasa mucho eso igual. Se queda el monigote abajo Sí. y en el camión. No, no, se ve la sombra, como que está se ve la sombra que está sentado, pero aquí me va a quedar de guardia el día. Vamos a ver. Uy, qué poquito esta vez. Me voy a quedar de guardia por aquí. Me voy a poner aquí arriba de la piedra, aquí. Si me pudiera subir al árbol, aquí. Te debo 46.500. María Santa Alameda. Pues mañana cuando eso, porque vamos a los dos viajes y ya lo das a punto y ya está. Ok. Bueno, chicos, pues yo también Bueno, Digo, me voy. me despido, que son horas A las 5 de la mañana. casi nada. Y nada, aquí van a ser las 12 de la noche recién. mañana más y mejor. ¿Está Y todo mejor. apagado por aquí? ¿Todavía estás en directo? Sí, claro. Ya chiquillos, recuerden suscribirse, darle a like, compartir con su abuelo, con sus tías, con todo. Y darle a la campanita, que es muy importante para que reciba las notificaciones cuando suba video. Y listo. Y poco más. Apañado, todos felices. Hasta Un mañana. besito. Mañana nos vemos. Venga, hasta mañana. Hasta luego.